escribiendo, porque a lo mejor nos está escuchando mucha gente que está flipando y... Eso, a ver, eso seguro. Pero... A ver, ese es el objetivo, ¿eh? Yo no vengo aquí a tomar un café, coño. Y es un poco complicado ponerse un poco en perspectiva, ¿no? Hola a todos, hoy volvemos con una charla filosófica, con una serie de especulaciones que se apoyan en una hipótesis que se va a poner encima de la mesa, y es que los estados-nación se quedan obsoletos, y no solo eso, sino que a medio plazo tienen poco que hacer y no hay camino de vuelta fácil. Te aconsejo que quizás antes o después de escuchar este episodio, escuches episodios como el número 4 sobre el dinero fiat, el 9 sobre Bitcoin con Lunaticoin, el 17 sobre el individuo soberano con Adolfo Contreras o el 15 sobre la crisis del sistema de pensiones, para ponerte todavía más en contexto. Hoy volvemos a contar con Adolfo Contreras en el podcast y en este caso acompañado de Álvaro de María, que luego presentaremos, pero que os adelanto que es una enciclopedia andante. Dos invitados de lujo, vamos. Hablarán sobre su tesis de por qué los estados tienen los días contados, qué tiene que ver Bitcoin en todo esto, cómo será la transición, qué les preocupa e incluso cuánto creen que puede valer un Bitcoin en el futuro. Soy de la opinión de que la dirección es mucho más importante que la velocidad. Por eso me encanta imaginarme y hacer previsiones con el objetivo de prepararme para el futuro o elegir bien la dirección en la que voy, independientemente de la velocidad. Un ejemplo podría ser que puedes tener muy buena intención montando un videoclub o una imprenta de periódicos, pero es probable que por mucha formación e ilusión que tengas no vaya a ser lo que funcione en el futuro. No es un buen timing de entrada. Una idea que tengo es que creo que es probable que dentro de un tiempo, no sé si 10, 20 o 100 años, en los libros de historia, la época que estamos viviendo se estudie como la transición hacia una era de la información, una era digital o una era en la que nos organizábamos en estados-naciones. Sin hacer juicio de valor de si esto es bueno o malo, lo que creo es que puede ser que ya esté ocurriendo y además Bitcoin lo acelera de manera radical. Simplemente, como con todos los cambios, hay que prepararse y adaptarse. Justo ayer por la tarde estuve leyendo casi 4 horas y media, porque no podía dar crédito, sobre la historia de la criptografía y los cypherpunks. Y la verdad es que da miedo lo nítido que veía el futuro esta gente hace 40 o 50 años. Y en mi opinión creo que esto todo el mundo lo sabrá y estudiará a medio plazo. Lo que vamos a hacer hoy es una charla filosófica. Todo lo que vamos a hablar aquí son especulaciones, conjeturas o como queráis llamarlo. Intentaremos hablar sobre diferentes escenarios, que por supuesto ninguno de ellos tiene por qué ocurrir, pero a nosotros nos encanta. Voy a dejar varios recursos en la descripción del episodio para escuchar o leer, y uno de ellos es el episodio número 126 de Lunaticoin, titulado Bitcoin y la crisis del Estado, donde habla con Álvaro en profundidad sobre este tema. Hoy, aunque daremos unas pinceladas de todo un poco, nos intentaremos centrar en la transición posterior. Antes de empezar, quiero anunciar algo que me hace ilusión, y es que llevo trabajando unos meses en ultimar la creación de una plataforma que creo que puede ser muy divertida y enriquecedora. Será el Club del Interés Compuesto. La filosofía del club será la misma que el podcast, que es crecer día a día, donde podremos conocer gente interesante o estudiosa, donde podremos prepararnos para el futuro y donde quiero que haya crecimiento personal y profesional. Dejaré en la descripción un link por si quieres apuntarte en la lista de email que estoy recogiendo para estar enterado cuando se lance y ser de los primeros, ya que estos tendrán ventajas especiales. Eric Hoffer dijo a finales del siglo XX: en tiempos de cambio, los aprendices heredarán la tierra, mientras que los sabios se encuentran muy bien equipados para hacer frente a un mundo que ya no existe. Yo soy como siempre Carlos Martínez, muchas gracias por escuchar un día más el programa Interés Compuesto y vamos allá. Buenas tardes Álvaro, buenas tardes Adolfo, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Genial, nada. Muy... ¿Quieres que empiece otra vez o qué? Joder, qué puto desastre. Déjalo, esto queda más natural, tío, Carlos. Venga, sí, venga. vale. Sí, venga. Venga, no te importa, ¿verdad, audiencia? Es que llevamos como 4.
Venga, esto Joder. queda bien, venga, naturalidad, tío. Esto va a ser divertido, porque si la gente escuchase también el pre-podcast, madre mía. Bueno, Álvaro, voy a empezar presentándote. Corrígeme, ¿eh? Graduado en Filosofía y Derecho, es máster en Auditoría y Contabilidad y trabaja de auditor de cuentas. Además, es investigador de Filosofía y Derecho en la Complutense, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto. Además, también es autor del tan conocido libro por la comunidad de Twitter de Bitcoin, que está en boca de todos y que se titula La filosofía de Bitcoin y que está disponible en preventa. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Carlos. Nada. Como curiosidad, además, sacasteis el proyecto del libro como un crowdfunding, ¿no? De la mano de libros.com y pidieron un requisito de 3.500 euros, que esto debe ser alrededor de 150 libros vendidos, más o menos. Y no solo lo cumplisteis en unas horas, sino que vais por 14.000 euros, creo. Sí, ha sido una auténtica locura, ¿no? El primer día prácticamente fue un 350% del objetivo del mes y es una pasada, es una pasada. Genial, genial. Además, todo copias en preventa. Podéis encontrarlo en su Twitter, que dejaré abajo el enlace. Y nada, yo además tuve la suerte de que Álvaro me pasase un borrador final hace meses y pude leerlo en primicia, así que lo recomiendo de primera mano. Y nada, y por otro lado, pues Adolfo, que lo conoceréis del episodio 17, y si no, quizás deberíais escuchar ese episodio antes que este. Adolfo es, como él dice en su Twitter, un filósofo cutre, pero, pero bueno, es y ha sido muchas cosas, desde dirigir una de las empresas más grandes de meteorología de Europa, pasando por el ejército, hasta ser consultor y estudioso en ciberseguridad y Bitcoin. Y bueno, trabaja de mano a mano con Prosegur en el proyecto de Prosegur Crypto. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Muy bien. Como curiosidad también, el último episodio que grabamos juntos es el más escuchado del programa y bueno, nada, ha sido un éxito. De él es cierto que un 50% de la gente me ha dicho que estoy muy loco, ¿no? Como tu seudónimo. Otro 50 que somos unos genios, pero que creo que de ese 50 un 90 es gente que me conoce y no quiero volver a decirme que estoy muy loco, ¿no? No, ya sabéis de qué pierna cojeamos, sí, o sea que no habrá sorpresas. Muy bien, pues nada, vamos a tener tiempo de hablar y especular con el futuro, cosa que nos encanta, pero vamos a enfocarnos en un escenario en que la forma en que nos agrupamos y organizamos como sociedad va a cambiar radicalmente y además creemos que sin un camino de vuelta fácil, ¿no? Donde los estados-nación tienen los días contados. Como digo, bueno, los oyentes, si no habéis escuchado el episodio del individuo soberano, es bueno que lo hagáis. Y en este caso vamos a centrarnos en cómo se presentaría una transición hasta otras organizaciones diferentes. Para ello, creo que es interesante que hagáis un pequeño resumen para poner encima de la mesa por qué el mundo tal y como lo conocemos está en peligro o quizás más que en peligro, sentenciado, ¿no? Si quieres empezar, Álvaro. Sí, pues, a ver, esto es un poco complicado, yo creo que de ver, en principio, porque normalmente siempre en el imaginario político tenemos en mente como que el Estado es cualquier forma política, ¿no? No vemos lo específico del Estado como si fuese simplemente una forma histórica más de organización política. Es bastante complicado ver estas peculiaridades, pero bueno, yo remito al podcast con Lunaticoin, que se llama La caída del Estado, donde ahí lo desarrollo más, por no repetir también algunas cosas y simplemente ir un poco más al grano de este periodo de transición. El Estado es una forma política muy concreta que aparece en el siglo XVI, que se caracteriza principalmente por una forma de organización política que desarrolla un aparato de poder que es soberano, es decir, que es máxima autoridad jurídica y política. Entonces, esto es lo que creo yo que puede entrar en crisis de forma muy significativa porque creo que vamos a vivir un periodo de crisis de la autoridad política, ¿no? Y como el Estado ha asumido esta competencia de la autoridad, del saber socialmente reconocido, porque normalmente el poder político simplemente era el poder de defensa o el poder de defensa de las creencias de un grupo. Entonces, como yo creo que va a entrar en crisis esta autoridad, este saber socialmente reconocido, que ya después, pues que comente Adolfo todo el tema de los forks, que yo creo que es de lo más interesante
que he leído a este respecto, pues yo creo que se va a haber un periodo de transición en el que esta forma en la que nos venimos organizando en los últimos 4 o 5 siglos pues va a cambiar, pero va a cambiar de forma radical. A mí me costó mucho ver la manera en la que podía acabarse esta forma política, porque yo me puse a estudiar mucha teoría del Estado y no veía por dónde podía salir, pero efectivamente una vez empiezas a estudiar Bitcoin, empiezas a estudiar el ciberespacio, empiezas a estudiar otras cosas, te das cuenta de que justo allí, como muy bien se dice en el manifiesto, en la Declaración de la Independencia del Ciberespacio, el Estado no tiene soberanía y empieza a quebrar o empieza a agrietar significativamente su poder y su autoridad. Entonces yo creo que vamos a ver por ahí una crisis. Genial. Además, luego podemos, si quieres, definir la palabra crisis, que es algo que haces muy bien en tu libro. Y, por supuesto, redirigimos a todos al episodio que tiene Álvaro con Lunaticoin, que bueno, me explican todo esto en detalle. Y por tu parte, Adolfo, bueno, ahora te tocaría a ti. Además, en tu opinión yo creo que genera un especial hype en este tema, porque siempre se te escucha la frase de que la transición te aterra, ¿no? ¿Cuál sería tu tesis breve de la caída del sistema conocido hasta ahora? Sí, yo o sea, mi tesis original, que he ido un poco evolucionando, es el del libro de Sovereign Individual, ¿no? Sin duda, o sea, que no me voy a apropiar la idea original, pero sí que es cierto que hay, esta tesis un poco es el hecho de que pues una deuda que crece sin parar, ¿no? Incentivos desalineados entre la clase gobernante y los gobernados, digamos que hacen que esta deuda pues no tenga visos de parar. De hecho, no existe ningún motivo por el cual deba parar. Y luego el surgimiento de un ciberdinero que nos permite, por una parte, incrementar el coste de ser atacados, que es a lo que yo llamo recaudar, ¿vale? Y por otra parte, el surgimiento de Bitcoin o de este ciberdinero como un activo libre de riesgo que hace la competencia a esta deuda pública, ¿no? Es decir, se convierte en una especie de activo mucho más interesante que la deuda pública como reserva de valor, ¿no? Luego existe una serie de cambios en la lógica de la violencia, ¿no? Que esto sí que viene del libro sobre todo, ¿no? Y que quizás pues, es un tema que también es muy interesante, porque no solo es una cuestión de ciberseguridad, sino de bueno, pues toda una serie de desarrollos que se están dando que no venían en el libro, pero que me parecen muy interesantes elaborar y pensar en ellos. Y luego lo que decía Álvaro, que comento en muchas ocasiones, que es el tema de los forks, ¿no? Es decir, el hecho de... Hoy se me ha ocurrido llamarle el efecto muy loco, porque por mis cojones, perdón, no sé si lo quieres cortar, es que soy muy mal hablado. Por mis cojones le he llamado el efecto muy loco, ¿no? Y entonces, básicamente vengo a decir que el efecto Cantillón es al dinero lo que el efecto muy loco es a la información, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que según el efecto Cantillón, cuanto más cerca estés del grifo del dinero, pues más privilegios vas a tener. Y en el efecto muy loco va un poco de que cuanto más cerca estés de los canales de comunicación, pues más poder vas a tener, ¿no? Y en este sentido estamos viendo un fork masivo de un montón de cosas, fork entendido como bifurcación, como bifurcación masiva, ¿no? de los canales de información. Y es un tema interesante que de hecho hablé con Álvaro también, ¿no? El hecho de que pues estos influencers, los influencers del día de hoy son los que tienen ese efecto Cantillón, ese efecto muy loco con los canales de información, ¿no? Porque tienen el poder, ¿no? Un youtuber que tenga 30 millones de seguidores, pues obviamente tiene un poder que antes tenía pues la televisión española o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el concepto de forks va mucho más allá, pero en este sentido creo que tiene mucho impacto la cuestión de que los estados pierdan el control sobre, ¿no? La emisión y distribución de información. Y eso es crucial para entender todo esto. Joder, es un dato que tenía guardado para después, pero bueno, lo voy a decir ahora. Y no sé si viste bueno, ha salido un artículo hoy, no sé si es de hoy, pero yo al menos lo he visto hoy, que bueno, el titular dice, además luego lo compartiré en las notas, el 64% de los alumnos de secundaria no sabe el nombre de ningún periodista.
Vaya, me lo has fastidiado, porque lo he metido en un artículo que he puesto y me lo has fastidiado. Bueno, ya Hemos empezamos mal. pensado los tres lo mismo cuando lo hemos visto. Y además, Sí. y de los que lo sabían nombres como Jordi Évole o Sara Carbonero. Claro. Tremendo. Sí, me lo has fastidiado. Efectivamente, iba por ahí los tiros. Perfecto. Bueno, pues genial. Pues si queréis, antes de pasar un poco al siguiente punto, me parece interesante que para poder prepararse o abordar el futuro, creo que un concepto que define muy bien Álvaro en su libro, que es el concepto de crisis, creo que es interesante entenderlo. Y Álvaro en el libro se queda con la definición de que crisis es juzgar de nuevo los criterios usuales. O sea, es un juicio del juicio. Es decir, por lo que yo entiendo, y corrígeme Álvaro, es volver a replantearse algo que para ti era una realidad, y en este caso el concepto de crisis de creencias vamos a hablar, ¿no? Exacto. Ortega tiene un artículo muy bueno que se llama Ideas y Creencias, donde analiza la diferente naturaleza de las ideas y de las creencias. Por un lado estarían las creencias que más o menos forman parte íntima de nosotros de una manera que nos constituyen. No las vemos como creencias simplemente, sino que somos nosotros mismos como tal. Entonces, estas creencias que nos constituyen hay momentos puntuales muy concretos a lo largo de la historia en las que entran crisis, ¿no? En las que ya no nos constituyen de esa manera porque hay problemas que no son capaces de abordar. Y en ese sentido necesitamos nuevas herramientas para superarlo, ¿no? Necesitamos nuevas ideas. Entonces, cuando estas creencias recuperan su carácter de idea histórica, se las ve desde fuera, se hace zoom out y se las ve desde fuera como simplemente una idea, que antes era una creencia, pero ahora simplemente es una idea, pues entran en crisis y esta crisis simplemente es dejarlas atrás, ¿no? Entonces, en el libro lo que yo trato de analizar es precisamente como la idea de que la moneda tiene que estar vinculada a una autoridad política. Esto pues, que muchas veces se escucha, ¿no? Que si el dinero no es estatal, ¿cómo va a ser dinero? No, eso no puede ser. Y la idea de que el Estado es toda forma histórica política y no cabe pensar en formas políticas postestatales, pues también está entrando en crisis, ¿no? Porque ya se ve que el Estado no vale para un porcentaje muy amplio de la población, no vale para su vida política, ya vuelve imposible o inviable la propia practicidad de la vida política. Entonces, eso es un poco lo que trato de analizar. Además, tenemos unas creencias en este apartado, ¿no? En relación al sistema Estado-Nación actual, que en parte, primero porque llevamos en un sistema parecido unos 400 años, corregidme si me equivoco, pero a lo que quiero llegar es que ya suele costar de por sí cambiar nuestras creencias en cualquier escenario, pero en este caso creo que aún más porque la gente que tiene creencias y ha aceptado ciertos procesos de privación quizás de libertad que vemos hoy en día como normales, esta gente que acepta esto sin indignarse o ni siquiera un poco dentro de ellos es también porque muchas veces o la mayor parte de las veces están incentivados a que el sistema no quiebre porque son dependientes del mismo y en este caso costaría cambiar estas creencias más todavía, ¿no? Sí, esto lo comentó además Adolfo en un tuit el otro día cuando hacía referencia a que el socialismo está en vías de extinción, ¿no? Es decir, que no le debe quedar mucho porque los incentivos que tenemos alimentan mucho la ideología que sostenemos, ¿no? Y va muy en línea con esta idea de las creencias. Precisamente, pues un funcionario va a ser mucho más reacio a aceptar la posibilidad de la crisis del Estado que un empresario, por ejemplo. O un bitcoiner va a ver mucho más claro la posibilidad de la crisis del Estado que un gobernante. Porque evidentemente aquellos que tengan, o que un banquero central, aquellos que tengan esos incentivos y que su creencia siga siendo operativa para ellos, no van a querer aceptar nada que critique esa creencia, ¿no? Porque le van a sentir que les atacan a ellos directamente. Entonces, en ese sentido, para ellos su creencia sigue siendo funcional y no la ven en crisis de ninguna manera. Pues sí, bueno, yo solo quería añadir, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con todo esto, ¿no? Para mí las ideologías surgen para justificar a posteriori cosas que nuestros incentivos ya han decidido por nosotros, ¿no? Viene a ser un poco mi tesis, ¿no? Yo no le llamaba creencias, ahora sí, desde que Álvaro utiliza la palabra, yo siempre he llamado un poco como los heurísticos o atajos mentales que usamos para tomar decisiones, ¿no? Y brevemente, lo que quiero decir es que, o sea, analizar cosas
cosa a cosa tiene un coste muy elevado para nosotros, ¿no? Y por lo tanto necesitamos estos modelos mentales, ¿no? Que son pues ese conjunto de creencias o de atajos mentales que nos permiten tomar decisiones de forma un poco más rápida, ¿no? Yo creo que esta es mi explicación a que actuemos de esta manera, ¿no? Y volviendo un poco a lo que ha dicho Álvaro, y una pregunta para ti, Adolfo, ¿no? Porque él ha dicho, bueno, ha nombrado la palabra socialismo de uno de tus artículos. ¿A qué llamas tú socialismo? Sí, yo, de hecho, alguna gente me decía, pero ¿por qué solo los socialistas? No, es que yo hablo de socialistas a todos aquellos que se aprovechan de... A ver cómo, es que lo definí en un tweet y me estoy intentando acordar, estoy viendo el disco duro, pero no lo encuentro. Voy a ver si se me ocurre la definición otra vez. Básicamente yo veo a todos los partidos políticos como socialistas, ¿no? Porque todos se aprovechan del hecho de que con la violencia pues se pueden extraer recursos de unos para comprarle votos a otros, ¿no? Y con ello pues perpetuarse en el poder y por lo tanto beneficiarse, ¿no? Y esto me da igual que el Partido Socialista lo haga a cara descubierta o Podemos, ¿no? El resto también lo hacen, ¿no? En una u otra medida, ¿no? Entonces, para mí eso es el socialismo, ¿no? El hecho de que, además, también a veces hablo un poco de esto como la teoría de que digamos que la violencia con escala funciona mejor, ¿no? Es decir, la violencia física, ¿no? Cuantos más somos, más efectivos somos, ¿no? en la violencia. Entonces, el socialismo yo creo que es un poco una consecuencia de eso, de que en la lógica de la violencia física, cuantos más somos, mejor funcionamos y por lo tanto el asociacionismo tiene sentido, ¿no? El Estado es un poco el máximo exponente del asociacionismo, ¿no? El hecho de que muy probablemente surgió como forma de asociarnos para protegernos unos a otros, ¿no? Y otra cosa es que luego se complicase el tema, ¿no? Pero el asociacionismo se ve constantemente. En España es una fiebre, ¿no? En el primer instante en el que alguien quiere conseguir algo, se asocia. Otra cosa es que las medidas que pueda tomar para conseguir cosas a su favor sean más efectivas en unos casos que en otros, ¿no? Veas el ejemplo, pues, de los controladores, de los estibadores, ¿no? Del ejército, obviamente, pues hay que ponerle límites en su capacidad para manifestarse, ¿no? Es decir, se ve constantemente que hay asociaciones que tienen más éxito que otras, ¿no? Y esto es sencillamente porque son más efectivas en el uso de la violencia o porque cuando digo violencia, me refiero a algo que no necesariamente violencia física, sino a veces el mero hecho de que con una amenaza pues pueda ser más efectivo, ¿no? Lo que estés defendiendo, ¿no? Entonces, es evidente que un autónomo o un empresario, pues si se paran todos a la vez, pues pierden al mismo tiempo, ¿no? Sus incentivos no están alineados con una huelga salvaje, ¿no? En cambio, el de un estibador y el de un controlador, pues sí, ¿no? Y por lo tanto, pues lo vemos, ¿no? Igualmente, lo mismo ocurre en muchas ocasiones con transportistas que tienen un efecto demoledor, ¿no? En la red de transporte. Y en fin, es curioso analizarlo desde este punto de vista. Para mí eso es el socialismo, el hecho de que asociándote consigues más cosas que sin asociarte. Eso es un poco mi forma de verlo. Y bueno, el título del episodio es la transición a Bitcoin. Y antes de empezar a conjeturar con los tipos de transiciones o cómo lo veis, quería preguntaros, ¿qué pinta Bitcoin en todo esto? Vale, si queréis lo comento yo, ¿no? Yo creo que lo que introduce aquí es un tema de una crisis de autoridad en el poder político inmensa, ¿no? Porque el Estado principalmente se arroga la capacidad o la potestad tanto de crear el orden social como de garantizar la seguridad de este orden social. Y en ese sentido, Bitcoin ataca radicalmente a su autoridad, porque por el lado de la seguridad, lo primero que pasa en el ciberespacio es que el Estado es muy poco competente a la hora de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en este ámbito. Casi todos los delitos informáticos, cibernéticos y demás no están, no los consigue resolver el Estado, ¿no? Se quedan sin resolver. Y eso es que es un ámbito que cada vez va a tomar muchísimo mayor protagonismo en nuestras vidas. Y el Estado ya ahí no garantiza la seguridad, ¿no? Simplemente ahí, ¿no? Ya ni siquiera me meto en temas
migratorios, en temas de falta de protección de la propiedad, de la lentitud de la justicia, ¿no? Simplemente con eso. En cuanto al tema de la autoridad, por el otro lado, por el orden de la creación del orden social, Bitcoin ataca porque la sangre del Leviatán, la sangre de la que se nutre el Estado, son tanto los impuestos como la recaudación que obtiene con la creación de nueva masa monetaria, que obtiene a través de la venta de deuda pública. Y de esto es a lo que ataca principalmente Bitcoin, ¿no? Porque por el lado, por ejemplo, de los impuestos, tú puedes tener Bitcoin sin KIC, puedes adquirirlo sin identificar. En ese sentido, el Estado no sabe que lo tienes y tampoco lo puede fiscalizar ni tributar, ¿no? Por el lado, también ataca en alguna medida al competir, como muy bien dice Adolfo, con la deuda pública, porque claro, si hay un activo que compite objetivamente con la deuda pública y es muy superior a la deuda pública, para que consigan vender deuda pública en el mercado van a tener que subir mucho los tipos de interés, ¿no? Y esto puede llevar a los estados a unas situaciones y a unas tensiones financieras brutales. Porque básicamente solo se paga los intereses de la deuda, luego se refinancia, tienen que subir los tipos. La deuda que refinancian la tienen que refinanciar a los tipos nuevos actuales. Entonces eso puede ser brutal. Y luego además, como también es un activo monetario en alguna medida, que está diseñado específicamente para combatir a la inflación, en el caso en el que se excedan en sus políticas monetarias y generen una masa monetaria ingente, como están haciendo actualmente, pues también va a haber una fuga muy fuerte hacia Bitcoin. Entonces, yo creo que ataca a su autoridad por todos estos lados, ¿no? Pero como además, por si fuera poco, redefine el derecho de propiedad y, como también dice muy bien Adolfo, hace propiedad objetiva, es inconfiscable, si se hace bien todo el procedimiento, tienes tu custodia y demás, pues provoca una crisis jurídica muy fuerte porque se acaba con la obligación al pago. Es decir, un juez ya no puede obligar al pago a alguien, por ejemplo, en un pleito, no puede volver a hacer justicia o eso, simplemente no se lo pueden embargar, ¿no? Y todos estos problemas, yo creo que hay muchos más, ¿eh? Por ejemplo, el desplazamiento de la percepción de seguridad, que es otro problema yo creo gravísimo, porque el Estado, pues como hemos dicho, es el que se garantiza esa seguridad, es el que garantiza, se supone que tiene que garantizar la seguridad en su territorio. Los bitcoiners están desplazando la percepción de seguridad a Bitcoin, ¿no? Porque como te concede una propiedad objetiva, no se puede manipular, tiene una serie de ventajas muy, muy grandes, es en eso en lo que se deposita la seguridad. Entonces, todo esto yo creo que con otros elementos desembocará en una crisis de la autoridad política en un tiempo, ¿no? Además que comentará también Adolfo si quiere todo el tema del acceso a la información y de cómo todos los forks en el tema informativo pues también suponen una nueva crisis para la autoridad política. Sí, Adolfo, ¿tú qué opinas? ¿Qué pinta Bitcoin en todo esto? Sí, no, es que, vamos, compro todo lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Yo, una de las cosas que habla en el libro de Sovereign Individual va en esa línea, ¿no? Es decir, en el momento en el que empiezas a perder la credibilidad, pierdes también la autoridad, ¿no? Y se empieza a poner todo en cuestión, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es pequeños pasos, ¿no? O sea, lo que comentaba antes de la pérdida del control de la información, de la comunicación, ¿no? La pérdida del control monetario, la pérdida del control, si quieres, en la recaudación, que se pueden poner pues todos los puñeteros que quieras, pero al final, pues gente con patrimonios y trabajos portátiles, pues va a haber cada vez más y no se me ocurre una forma en la que no puedan escapar a ese tipo de control, aunque sea yéndose al extranjero, ¿no? Entonces, existe una serie de medidas que los individuos pueden tomar y de formas de protegerse que son diferentes, ¿no? Yo, un ejemplo que siempre pongo es, Álvaro decía lo de la ciberseguridad y efectivamente, o sea, si tú te pones a seguir a los líderes de lo que es un poco la seguridad interna española, de la ciberseguridad interior española, básicamente lo que están haciendo constantemente es concienciar y hablar de la necesidad de formar a españoles y concienciarles en la necesidad de formarse en ciberseguridad, pero no pueden hacer ellos absolutamente nada, ¿no? De hecho, había un comandante de la Guardia Civil que llegué a leerle decir que solo el 0,5% de los delitos cibernéticos se estaban resolviendo, ¿no? Entonces, claro, la sensación de indefensión es brutal. Y el coste para los bancos, por ejemplo, cuando
no quieren hablar públicamente de la cantidad de hackeos que sufren. Bueno, no sé vosotros, pero yo es hablar con cualquier conocido y yo creo que de cada 20 conocidos han hackeado a uno, ¿no? Entonces, es un goteo constante, es un tema del que las empresas pues, no publican información, con lo cual, porque hay un riesgo reputacional, tiene un coste enorme para ellas y no va a ir, o sea, no va a hacer más que crecer. Y el Estado lo único que puede hacer básicamente es, a pesar de cobrarnos nuestros impuestos, pues concienciarnos, ¿no? Lo cual resulta como mínimo ridículo, ¿no? Y entonces esto hace, con todas estas cosas que ha comentado Álvaro y seguramente algunas más que ya entraremos, pues que nos empecemos a cuestionar cada vez más. Yo creo que somos pocos, ¿no? Y muchas veces, pues lectores y gente en Twitter pues me dicen, no, yo creo que hay mucha gente que está como todavía empanada, ¿no? Con la información mainstream y compran el discurso estatal y tal, pero yo creo que a medida que, es lo que hablábamos antes, a medida que todos estos incentivos se vayan poniendo en línea y que la realidad les vaya dando pues bofetadas, que es al final la mejor forma de aprender, pues empezará a llegar lo que yo llamo la sorpresa y con ello el aprendizaje, ¿no? Y entonces esta es la fase en la que estamos, ¿no? Todavía es muy incipiente, ¿no? Por eso me fascina que este libro saliese en el año 97, ¿no? Y que lo viese con esta clarividencia, pero yo creo que estamos al principio, ¿no? Y hay datos y pistas que nos hacen entrever que efectivamente vamos en esa dirección. Pues si os parece, podemos pasar a hablar sobre especulación, sobre la posible transición, pero antes de afrontar la transición hacia otras organizaciones, primero podríamos hacer una pequeña introducción, por supuesto también especulativa, a qué tipo de organizaciones creéis que pueden surgir, ¿no? Porque es muy diferente la organización que propone el libro del individuo soberano con otro tipo de organizaciones que yo, por ejemplo, he hablado con Álvaro. Entonces, si quieres, Adolfo, empezar. Sí, efectivamente el libro habla de una especie de convivencia, al menos durante unos años, entre estados existentes y ciudades-estado que se puedan ir configurando, ¿no? Y que estas ciudades-estado, el cómo se llegue a ellas, en el libro viene a decir que es básicamente porque los estados que conocemos, al quedarse un poco sin la financiación tan fácil que tienen ahora, van a tener que buscar la eficiencia, ¿no? Y que, por lo tanto, una ciudad-estado es mucho más eficiente porque es mucho más fácil controlar pues, tus presupuestos a pequeña escala y acercar las demandas de los ciudadanos y ofertarles lo que estos necesiten, ¿no? Es decir, las ciudades-estado se comportarían como una especie de empresas que dan a sus ciudadanos pues, servicios, ¿no? El estilo muy parecido a lo que ya ocurre con Singapur, por ejemplo, ¿no? Que un ex jefe mío le llamaba Singapur PLC, ¿no? Como SL, ¿no? Singapur SL, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco un escenario que abre el libro y que a mí me parece viable. Lo que pasa es que no tengo claro si la secesión, la probable secesión, ¿no? De hecho, a veces incluso se oye hablar de este concepto por parte de algún norteamericano, ¿no? Todavía más friki que yo. Entonces, yo no sé si esta secesión va a ocurrir motu proprio o vía referéndums o cambios constitucionales o por la vía más alternativa que se me ocurría a mí en un post que sería un poco, pues, plan A, compra de votos, ¿no? Y podemos entrar luego en eso, o plan B, compra de territorios, ¿no? Por parte de personas que ya ganen más fuera del sistema estatal que dentro, ¿no? Porque esa es un poco yo creo que esa va a ser un poco la derivada más importante, ¿no? Las personas que van a decantarse cada vez más por un modelo diferente van a ser aquellas que ya estimen, ¿no? Que hagan un cálculo económico por el cual ya lleguen a la conclusión de que ganan más fuera del sistema actual que dentro, ¿no? Y yo creo que van a ir por ahí los tiros, ¿no? ¿Y tú, Álvaro? Vale, yo antes quería hacer dos precisiones para entender un poco a qué nos podemos estar refiriendo, porque a lo mejor nos está escuchando mucha gente que está flipando
Y, A ver, eso seguro. Pero... A ver, ese es el objetivo, ¿eh? Yo no vengo aquí a tomar un café, coño. y es un poco complicado ponerse un poco en perspectiva, ¿no? Entonces, decir, pues eso, insistir en que el Estado es una forma de organización política muy concreta. Lo que pasa que la ciencia política se desarrolla aproximadamente en el siglo XIX, que es precisamente cuando más en auge está el Estado, y entonces se aplica esta categoría política muy concreta a todo tiempo y lugar, ¿no? Entonces, no solo la ciencia política se basa en el Estado en su máximo esplendor, sino que además cuando analiza sociedades políticas pasadas, también le aplica a las categorías estatales, ¿no? Entonces, por así decir, nos ha limitado mucho la imaginación en política. No pensamos en formas políticas que no sean estatales, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en ciudades-estado, o pensamos en cosas de este estilo, pero no pensamos en otras formas en las que nos podamos organizar. Entonces, yo un poco es eso lo primero que llamaría la atención, ¿no? Y cómo poder pensar en esto, ¿no? Pues veamos, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Yo creo que la mejor forma de entender lo que es Bitcoin, por ejemplo, o la importancia histórica que tiene Bitcoin, es pensar que es a lo económico monetario lo mismo que la pólvora fue a lo militar, ¿no? Tú vas a un general antes de que se invente la pólvora, o justo antes, que lleva 40 años o 20 años luchando con su espada a caballo, organizando ejércitos y tal, y de repente le dices que que ha aparecido una cosa que lo va a cambiar absolutamente todo y que hay que reconfigurar los ejércitos en base a esta cosa, y te mira como un loco diciendo, pero ese chico, que la guerra se lleva haciendo así 1000 años, ¿qué me estás contando? Que va a aparecer algo que va a cambiar la guerra, ¿no? Pues efectivamente aparece la pólvora y cambia absolutamente toda la forma en la que se estructuran y se organizan los ejércitos y en las que se hace la guerra, ¿no? Y toda esta lógica de la violencia que también comentaba antes Adolfo. Entonces yo creo que Bitcoin es algo similar a la pólvora en este ámbito, y como afecta tanto a tanto, pues va a cambiar también la forma en la que nos organizamos, ¿no? Exactamente igual que la pólvora cambia los ejércitos, yo creo que Bitcoin va a cambiar la forma en la que nos organizamos políticamente. Hablas... Entonces, Perdona. Sigue, sí, sigue, perdona. claro, entonces este ejercicio que animo a la gente a que se sume a hacer, que estamos aquí haciendo nosotros, es el de, pues si hubiese justo aparecido la pólvora y supiésemos que va a cambiar muchas cosas, ¿cómo creemos que se pueden reorganizar los ejércitos en base a esta nueva cosa que ha aparecido, ¿no? Pues eso es un poco ese ejercicio que estamos haciendo aquí, ¿no? Bitcoin es como la pólvora, ¿qué formas, qué cambios va a introducir en la forma en la que nos organizamos políticamente? Y en cuanto a cómo puede ser este primer escenario de transición, yo creo que hay dos cosas aquí que se me ocurren, ¿no? Yo no soy tan partidario del tema de la compra de votos como Adolfo. Me parece que directamente, como Bitcoin te permite salir de la sociedad, por lo menos económica, patrimonialmente, pues eso es más fácil eso que tratar de comprar votos, ¿no? Entonces aquí es el tema del territorio, que es lo más complicado, ¿no? Porque al final los estados son propietarios del territorio y todo el globo está dividido en estados, y a ver cómo te haces con un trocito de territorio, ¿no? Entonces aquí es indudablemente o la compra de territorio o la cesión de soberanía sobre un territorio. La compra de territorio a mí no me parece nada descabellada, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que los estados necesiten Bitcoin sí o sí ante una crisis económica muy fuerte, y no les quede mucho más que obtener, ¿no? Sobre todo pequeños estados, pensemos en Grecia, pensemos en otros que tengan que mantener un gasto social fuerte para no dejar a muchos de sus ciudadanos en la completa miseria, y que sí que pueden vender estos territorios, ¿no? Y el otro lado, que esto pues, a lo mejor es un poco políticamente incorrecto, pero aquí al final no se hace otra cosa que análisis de la realidad, no se pretende tener mucho prejuicio sobre esto, que es la posibilidad de la corrupción de ciertos políticos para obtener la cesión de soberanía de otros, ¿no? Pensemos que, claro, al Bitcoin ser inconfiscable, pues el incentivo a corromper a un político por parte de, que no es lo más ético, ni lo estoy proponiendo ni lo estoy fomentando, ¿no? Pero que es cosas, que escenarios posibles que veo yo, pues que sea lo más sencillo, lo más rápido, ¿no? El político de África, a cambio de 1000 Bitcoin, cédeme una parte de tu territorio con una soberanía que yo me puedo organizar allí. Entonces, esto es un poco lo primero que se me ocurre. Y luego el tema de, perdonad, y ya, pero podría introducirlo, ¿no? Para el siguiente libro, que ya estoy intentando trabajar en él, a mí no se me ocurría por dónde iba a salir esto tampoco, ¿no? No se me ocurría por dónde podían reconfigurarse políticamente las sociedades. Entonces, encontré la posibilidad en esto en el acceso a la información, ¿no? Que es un tema que comenta también muchas veces Adolfo. Nosotros actualmente tenemos un sistema que es una partitocracia, una democracia, como queramos considerarlo,
que se parece mucho a nuestra forma de acceder a la información, ¿no? Tenemos unos canales de televisión, donde tenemos un canal autonómico, pues también tenemos ahí un partido autonómico y en base a esos canales que nos son dados y donde nosotros podemos elegir entre 5 o 6 canales, igual podemos elegir entre 5 o 6 partidos, ¿no? De una forma que además encaja muy bien, ¿no? Entonces ahora tenemos unas generaciones que a la forma de acceder a la información es radicalmente distinta, no acceden a la información mediante estos canales que les son dados, sino que ellos eligen lo que quieren ver. Y normalmente lo que eligen son autoridades carismáticas o líderes carismáticos con los que ellos se sienten más cómodos, se sienten más identificados y es a través de ellos, a través de los que reciben información, ¿no? Entonces, yo creo que estas nuevas micrópolis, que es el término que en principio voy a utilizar para definir estas nuevas microciudades que se pueden ir desarrollando, van a estar muy vinculadas a estas autoridades carismáticas, que pueden ser también expolíticos, deportistas, clubes de fútbol, un montón de cosas, ¿no? Gente que tenga relevancia social, pero que tenga capacidad para transmitir información a ciudadanos, a grupos muy grandes de ciudadanos. Yo creo que los influencers y los youtubers son perfectos para esto, ¿no? Y que por ahí va a ir un poco el tema, ¿no? Que son estas autoridades carismáticas las que van a tener mucho mayor papel social, porque además sus seguidores, o sea, ellos ahora tendrán unos 30 años, 20 y tanto, a medida que vayan creciendo, vayan formando sus familias y sus seguidores también, sus intereses cambiarán de videojuegos y otras cosas, a lo mejor siguen jugando a videojuegos, pero a una menor escala, y pasarán a tener muchos intereses políticos. Y yo creo que es ahí donde jugarán ese papel. Muy interesante. Y un poco por seguir con lo que has dicho, volver a decir que al final lo que estamos diciendo aquí son todo especulaciones y conjeturas, totalmente sin ninguna intención. Luego, volviendo un poco más atrás de tu intervención, volver a decir que al final tu comparación con la pólvora, me acabo de acordar ahora de otra frase que tienes en el libro, que es que la innovación destruye, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, esto al final, seguro que tú lo puedes explicar mejor, pero viene a decir que al final la innovación, pues Netflix tiene muchas cosas muy positivas, pero al final destruye a los videoclubs. Y toda innovación a lo largo de la historia, pues tienen cosas muy buenas, pero destruyen lo anterior o lo que se queda desfasado, ¿no? Adolfo, ¿tú cómo ves este posible inicio de una transición? Yo, a ver, creo que va a ser un proceso bastante largo, ¿no? Va a ser igual que largo, inexorable, pero largo, y que va a estar un poco dependiente de, bueno, en primer lugar, de cuánto quieran aguantar o sostener nuestro chiringo, pues nuestros vecinos ricos, ¿no? En primer lugar, ¿no? Luego se va a ver afectado, pues, por cuánta gente, lo que comentaba antes, estime que va a ganar más fuera del sistema que dentro, ¿no? Y eso, pues, tengo la teoría de que van a ser sobre todo, pues, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que no tienen legacy, ¿no? Que no tienen, digamos, pues ni una carrera profesional o una carrera profesional pequeña, no tienen familia, hijos, no tienen un track record concreto, ¿no? Digamos, en ningún sector, ¿verdad? Pues esta gente va a tener mucho más que ganar fuera que dentro del sistema, ¿no? Y ya sea quedándose o yéndose al extranjero, pues esta gente también va a ir haciéndole cada vez más daño a las finanzas públicas, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar quizá veamos una especie de argentinización, ¿no? De la economía española, ¿no? Una creciente economía sumergida en Bitcoin, ¿no? Pues sobre todo con lo que es ahorro, pero cada vez más con transacciones, ¿no? Y luego, en otro orden de cosas, al cabo de unos años, poco a poco, pues esta visión que muchos compartimos de que Bitcoin empezará a ser visto como alternativa libre de riesgo a la deuda pública, pues yo creo que esta visión empezará a ser cada vez más compartida en los mercados financieros, ¿no? En el momento en el que eso ocurra, pues como decía Álvaro, ¿no? Empezarán a subir los tipos de interés, el gasto público se disparará pues solo para pagar intereses y cada vez los individuos percibirán que reciben menos por lo que pagan, ¿no? En forma de impuestos, ¿no? Entonces,
fíjate que esto que ha comentado Álvaro en realidad acaba de ocurrir, ¿no? Esto de que un influencer pues llega al poder, pues fijaros, Javier Milei, ¿no? En Argentina, acaba de llegar ahora mismo, ¿no? Argentina lo único que creo que ocurre aquí es que nos lleva muchos años de ventaja, ¿no? En realidad. Entonces, y me parece muy interesante lo de Javier Milei, ¿no? Javier Milei es una persona que, bueno, yo antes de Bitcoin pues tenía exactamente cero relación con el mundo de la libertad. Hoy lo tengo más, pero a Javier Milei lo he conocido pues quizá hace 2 años a través de Twitter. Y ahora pues tiene un 17% de los votos, ¿no? Ha conseguido creo que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, creo que esto lo vamos a ver cada vez más y bueno, pues las opciones serán pues al final aquí un poco la cuestión de fondo es que el Estado pierde la capacidad para coordinarnos, ¿no? A todos, ¿no? Desde una única, digamos, un centro, digamos, emisor de las órdenes, y en cambio los grupos empezamos a tener cada vez un coste inferior para organizarnos a nosotros mismos, ¿no? De tal forma que ahora, por ejemplo, pues los bitcoiners podemos tener una charla como esta, podemos compartir ideas en Twitter, en mi super newsletter también, y podemos claro, y podemos al fin y al cabo tener ideas, ¿no? Compartirlas, en unos casos, pues descartarlas por ser absurdas y quizá en alguno llegar a la conclusión de que no sería tan mala idea llevarla a cabo, ¿no? Y esto es lo que yo creo que cambia sobre todo, ¿no? Los costes de coordinación de los diferentes grupos, ¿no? Y esto, pues, eso es un fork, ¿no? Esto es un fork, digamos, de lo que es la autoridad, ¿no? Que es, al fin y al cabo, el fork más importante, la bifurcación más importante, ¿no? Esto que comenta Álvaro es en definitiva un fork, ¿no? Yo ya no... Este dato que dabas de los chicos jóvenes que no tienen ni idea del nombre de periodistas, es que era impensable cuando yo era joven, ¿no? Y ahora, fíjate, va a marchas forzadas, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo vamos a ver cada vez más, cada vez nos vamos a reír más, nos va a parecer más absurdo la información que veremos mainstream, ¿no? Y las órdenes de los gobiernos. Pero sencillamente porque vamos a ser mucho más conscientes de los diferentes grupos de opinión que existen y entonces la opinión que llegue desde una emisor central, pues a lo mejor a un grupo le va a parecer estupenda, pero es que a lo mejor al 90% le va a parecer completamente ridícula o incluso absurda, ¿no? Y esto contribuye a esa pérdida de credibilidad, ¿no? Que mencionaba. ¿Y creéis que está ocurriendo ya alguna transición poco a poco en algún otro país o continente? No sé. Sí, perdona, Álvaro. No, Adolfo sabe más de esto. Yo quería comentar simplemente 2 cositas de esto que había dicho Adolfo, que es verdad que yo no había dicho nada de los tiempos. Yo también creo que va a ser lento. Lo que pasa que lo que no va a ser lento, me parece a mí, es el tema de que empecemos a ver una crisis fuerte del Estado, ¿no? La transición puede ser más lenta, pero la crisis del Estado yo creo que vamos a ver en los próximos 15 años. Tampoco vamos a tardar mucho más en verla. Entonces, yo creo que sí que es importante que se empiece a abrir el debate y empecemos a pensar en estas cosas, porque como nos pille la crisis sin tener nada pensado, va a ser mucho más difícil afrontar este periodo de transición, que es lo que hablamos hoy, pero porque nos preocupa, porque nos parece una cosa jodida. Y el sí, tema perdona, sí, continúa. Y el tema de los jóvenes, claro, yo es que creo que también es clave, ¿no? Yo creo que hay una brecha generacional inmensa. Y Bitcoin es una vara de medir para estos jóvenes, es una nueva forma de percibir, porque si si viven en Bitcoin, van a tener la posibilidad de medir cuánto les cuesta pertenecer al Estado, ¿no? Si trabajan en economía sumergida, cobrando en Bitcoin y trabajan para un señor que les paga en Bitcoin en Estados Unidos, es que van a vivir muchísimo mejor que su vecino que está pagando una burrada de impuestos para sostener todo el Estado, ¿no? Pero claro, esto es un problema adicional, porque como el Estado ha absorbido competencias, ha absorbido toda la organización, ha absorbido toda la responsabilidad de los ciudadanos y los individuos, como caiga y no estemos preparados, ni se empiecen a construir ahora empresas, organizaciones, grupos, y se empieza a pensar en ese escenario, cuando caiga la seguridad, cuando caiga, van a caer muchas cosas, porque es que lo ha absorbido muchas cosas, ¿no? Pues eso. Yo creo que es importante empezar a pensar en todas esas cosas.
Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho es un poco lo que a mí me metido en todo este mundo, ¿no? El hecho de que creo que al no existir esta conciencia, pues realmente faltan ideas, ¿no? Y entonces, vamos, yo me he puesto a escribir sobre todos estos temas precisamente un poco para estimularlo, ¿no? Yo creo que, claro, una cosa es lo que es la crisis del Estado en tu definición y otra cosa es que terminen desapareciendo. Y efectivamente, estoy de acuerdo en que hay que diferenciarlo, ¿no? La crisis del Estado, de hecho, me atrevería a decir que ya ha empezado, ¿no? O sea, es decir, yo creo que este cuestionamiento ya está en boga y está en boca de todos, perdón, de forma muy generalizada, ¿no? Es que yo incluso escribí algún tuit por ahí que decía que un poco nos vamos a empezar a tomar el Estado por el pito del sereno, ¿no? Porque a medida que veamos que es una manifiesta incapacidad para absolutamente todo y que cada vez tiene menos ventajas pertenecer a él, pues este cuestionamiento irá más, ¿no? Y luego volviendo a lo que comentabas, Carlos, yo tengo la siguiente opinión, ¿no? Yo creo que vuelvo al concepto del legacy, ¿no? El concepto de legacy va tanto por parte de los jóvenes como por parte de los estados, ¿no? Hay estados que han pasado por la era de la nación-estado casi de puntillas, ¿no? Y me refiero sobre todo a países africanos, ¿no? Y esto es nuevamente pura conjetura, ¿no? Y me encantaría que alguien pues, me diga, no, estás equivocado por esto, ¿no? Pero en principio mi idea es que los estados que, o digamos los ciudadanos que, quizá no es la palabra correcta, no es decir que más van a sufrir, pero quizás mayor diferencia van a encontrar con lo que esperaban, ¿no? En sus vidas, en la calidad de su vida, vamos a ser los del primer mundo. Porque son las personas en los estados del primer mundo, o mejor dicho, las personas que dependen, ¿no? Pues hablo de la gigante masa de funcionarios, de burócratas, de empresas públicas y todo esto, ¿no? Todo este tipo de gente es un poco la que va a tener muchos incentivos a luchar para mantener el status quo, ¿no? Y en países del primer mundo, ¿no? Sin embargo, en países pues, africanos, esa resistencia yo creo que sí, pues si tiene un dictador, el dictador de turno, pues va a ser la típica resistencia que ya ha existido durante las últimas décadas, ¿no? A no ser cambiado en el régimen. Pero que en este tipo de países los estados tienen muy poco poder, ¿no? Y han tenido muy poco poder y van a seguir teniendo muy poco poder, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy interesante seguir de cerca lo que pase en África, ¿no? Y en este tipo de países. Por ejemplo, un dato que a mí me hizo, pues me sorprendió, no me sorprendió, realmente era un poco lo que esperaba, pero que confirmó un poco mis tesis, es el hecho de que en países como Nigeria, pues la adopción esté siendo muy alta, ¿no? La adopción de todo lo que sean criptomonedas en general, ¿no? Y esto hace muy interesante tratar de estimar si efectivamente, tal y como yo sospecho, pues las personas pueden llegar a cooperar mejor cuando el Estado es más incapaz de un poco de meter la pezuña, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces es bastante interesante ver cómo se va moviendo todo esto. De hecho, es también interesante ver que alguien tan comprometido con Bitcoin como es Jack Dorsey, ¿no? El CEO de Twitter, lo está dando todo con África, ¿no? Yo creo que en ese sentido es evidente que o al menos la única explicación que yo encuentro a su obsesión con África es que él vea las cosas de la misma forma, ¿no? Que los tiros vayan por aquí. Esa es al menos la única explicación que se me ocurre a mí ahora mismo, ¿no? Luego hay otros países que digamos que tienen un track record mucho más grande en lo que a expulsar capital y riqueza se refiere, ¿no? Que son desgraciadamente nuestros amigos americanos, ¿no? Sudamericanos y centroamericanos. Y ahí yo creo que la transición también se va a parecer, ¿no? Va a ser también interesante ver cómo evoluciona, ¿no? Lo que pasa es que no parece que los datos de adopción sean tan altos en países sudamericanos como en algunos africanos, ¿no? Habrá que verlo, ¿no? Habrá que seguirlo de cerca, ¿no? El caso salvadoreño que todo el mundo comenta no es algo que a mí me resulte excitante, ¿no? Yo quiero seguir países en los que la adopción surja de forma natural, ¿no? Y por el libre mercado, ¿no? No me parece excitante que alguien
pues a golpe de decreto haga Bitcoin una moneda de curso legal. Eso para mí no es interesante, ¿no? Y de hecho, lo poco que he podido leer y escuchar sobre lo que está pasando en El Salvador es un poco la sensación de que no, esa adopción que todo el mundo esperaba y tal, pues no lo está haciendo tanto tal y como yo preveía, ¿no? Esto tiene que ocurrir de forma orgánica, de forma natural, y desde luego va a ser súper interesante, bueno, seguirlo, ¿no? Lo interesante de Twitter es que al final estamos todos siguiéndonos unos a otros y a veces pues estás siguiendo a un argentino que sigue a un boliviano, que sigue a un salvadoreño, ¿verdad? Y que te sigue a ti y al final pues nos vamos enterando todos un poco de todo. Esto es muy, muy interesante y yo iba también un poco por ahí porque sí que se ven diferentes situaciones en función de dónde esté, bueno, del continente, del país, etcétera. Y sí que, pues en este caso, para saber también la opinión de Álvaro, si cree que en función de dónde suceda la transición, en caso de que haya esa hipotética transición, ¿no? Si cree que puede ser más amistosa, más agresiva en función del lugar. Bueno, yo creo que lo primero que vamos a ver va a ser una competencia interestatal, ¿no? No va a ser tanto, o sea, van a aparecer pequeñas micrópolis o pequeñas ciudades autoorganizadas y demás dentro de los propios estados o desplazamiento masivo hacia estados Bitcoin friendly. Pero lo complicado aquí va a ser las tensiones que se van a generar entre estados, ¿no? O sea, esa es mi impresión. Entonces, la primera sensación que me da a mí es que tranquilo y pacífico no va a ser exactamente, porque por un lado los estados van a morir matando, es decir, tienen mucho poder y no les va a gustar nada esta pérdida de autoridad que se les escapa entre los dedos y van a hacer de todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso acaba siendo su propia harakiri, su suicidio, porque al final lo que van a fomentar es que cada vez más ciudadanos huyan del país, que cada vez los mejores se vayan. Imaginemos, por ejemplo, que cuando aparece la pólvora, lo primero que se hace es prohibir la pólvora, echar a los ciudadanos que saben utilizar la pólvora, prohibir cualquier tipo de creación de una arma que utilice pólvora, ¿no? Pues esos estados son los primeros en caer, porque va a llegar el contrario que va a traer a todos estos que saben utilizar la pólvora, lo va a utilizar para hacer sus ejércitos y va a derrotar al otro en el campo de batalla, ¿no? Pues yo creo que esto en el cambio, en el términos económicos, es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que China se ha pegado un tiro en el pie completamente con su política contra Bitcoin y Estados Unidos, de momento, pues tiene una acaparación tal de Bitcoin que le va a sacar en el próximo siglo, pues igual miles de años luz a China en estos aspectos. Y eso es un poco, ¿no? Yo creo que de pacífico poco, la parte pacífica va a ser para los individuos, no va a ser a nivel político, ¿no? El tema aquí es que hacer la revolución en Bitcoin es muy sencillo. Tú te sales del sistema, pones tu patrimonio en Bitcoin y te vas al sitio donde mejor te traten y se acabó. Pero es que no necesitas mucho más, ¿no? Pero para los que se queden, yo creo que va a ser problemático, tanto por la vía de perder poder adquisitivo, como por la vía de expolio, como por la vía de inseguridad. Entonces, yo creo que es un tema preocupante y que conviene empezar a pensar en ello, ¿no? Que al final que los estados no vean esto como una cosa que simplemente les ataca a ellos, sino como, oye, han cambiado las reglas de juego o os tenéis que reencauzar, tenéis que hacer las cosas de otra manera y sea para bien o para mal, ¿no? Y yo creo que es verdad que lo que decía Adolfo, yo no había pensado en ello, porque cuando ya analizo el caso de El Salvador no estaba pensando. Tiene toda la razón, ¿eh? Porque cuando tú haces algo impuesto, al final, psicológicamente a nivel individual, lo que provoca suele ser rechazo, ¿no? Las cosas tienen que nacer de forma natural, de forma espontánea, por asimilación, por osmosis, si no es muy difícil que acabe cristalizando. Pero yo lo que veía en El Salvador es que a El Salvador el tema de adoptar Bitcoin le daba independencia frente a terceros estados, ¿no? Ese era para mí el cambio grande que introduce El Salvador. Si un país hace opt-out del sistema internacional, pues claro, es que no depende de lo que diga el Fondo Monetario Internacional, de lo que diga la Reserva Federal o lo que sea. Y en ese sentido a mí sí que me parece interesante el tema de El Salvador, ¿no? Pero es verdad que el tema de imponerlo a lo mejor puede ser más problemático porque suscita rechazo. Pero bueno, que nos cuenten los que anden por allí qué les parece cómo está viviéndose. Más Sí, justo ahora.
Sí, perdona, Carlos, adelante. dos cositas breves. Hay otra cosa que me parece interesante del Salvador, si se llevase a cabo, que es la idea de que efectivamente se convierta en una especie de hub para empresas del mundo Bitcoin, ¿no? Que busquen una jurisdicción e igualmente un hub o jurisdicción independiente que dé cobijo, ¿no? O protección a bitcoiners, ¿no? Esto es muy interesante, sería muy interesante si los tiros fuesen por ahí, ¿no? Esto sería particularmente interesante en mi opinión, ¿no? Es decir, que esa competencia jurisdiccional que menciona Álvaro empezase por ahí, ¿no? Eso a mí me parecería pues muy sexy, ¿no? Y luego hay otra cosa que se me ha ido el santo al cielo y ya recuperaré. Cuando vuelva a mí te lo vuelvo a mencionar porque iba al hilo de todo esto. Vale, Bueno, perfecto. Perfecto. Pues yo ahora quiero, bueno, tengo aquí un par de citas preparadas para, bueno, que una de ellas es de Adolfo y que os menciona, bueno, os incumbe a ambos, ¿no? Y que dice, Adolfo Contreras, abro comillas, el cambio se producirá. La cuestión es minimizar las consecuencias negativas de la transición y esto debe ser, tal y como dice Álvaro en el podcast de Lunatic Coin, nuestro objetivo. Adolfo, ¿qué puedes decir? ¿Cómo podemos minimizar estas consecuencias negativas? De la transición. Bueno, yo creo que precisamente con lo que Álvaro ha defendido en todo momento, que es que hablemos de ello, ¿no? Que especulemos y que tratemos de dar con la tecla. A ver, yo, y ahora hilo con lo que se me había ido el santo al cielo, es la idea de que a mí me gustaría, una cosa que me encantaría, por ejemplo, de que saliese de este podcast, es lo siguiente, y es que me gustaría que todos los influencers, todas las personas que destinan gigantescas, astronómicas cantidades de energía a discutir sobre quién es mejor poner en el gobierno, porque los que están ahora son unos ineptos o porque hay otros que son preferibles o menos malos, que todas estas personas, en vez de discutir sobre quién debe estar en el poder, entendiesen que no estamos ante algo que se puede solucionar con un cambio de gobierno, sino con un cambio de era, ¿no? Es algo muchísimo más profundo, ¿no? Entonces, minimizar las consecuencias de la transición va, entre otras cosas, de que empecemos a pensar en alto sobre todas estas cosas, que tratemos de buscar soluciones o formas de minimizar, ¿no? este paso, porque yo siempre hablo de la tríada, digamos, leyes, dinero y seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad, perdón, las leyes y el dinero son formas de cooperar, de ponernos reglas o de poner, si preferís, costes a la manía que tenemos los humanos de a veces tratar de progresar a costa de otros, ¿no? Entonces, en el momento en el que una de estas dos opciones empieza a fallar, es cuando viene la tercera pata, que es la violencia, ¿no? Y entonces la violencia es cuando ya ni el dinero ni las leyes son capaces de poner coto a todo esto. Entonces, ¿qué creo yo a largo plazo? Creo que Bitcoin va a ser esa forma de ponerle costes a esa manía y también la forma de coordinarnos y cooperar, ¿no? Pero creo que entre el momento en el que las leyes empecemos a tomárnoslas por el pito del sereno y pasemos hasta Bitcoin, ese impasse es el que debemos discutir, ¿no? Y a mí me gustaría que, ya sea en este podcast o a base de dar coñazo con posts o las intervenciones de Álvaro o las tuyas, Carlos, las de cualquiera que estemos un poco concienciados en este tema, que le demos vueltas, porque estamos muchísimo más que a tiempo de hacer cosas verdaderamente bien, ¿no? Y nosotros que vivimos en España, si esto se hiciese con cabeza y pues con las personas correctas, esto se puede hacer y se puede hacer muy bien. Y yo creo que verdaderamente podemos mejorar muchísimo el bienestar pues, de los españoles y por ende de todos aquellos países que copien, ¿no? La fórmula, ¿no? Pero si seguimos pensando que la solución va de que alguien que necesariamente tiene los mismos incentivos que un podemita o un socialista y que vamos a ponerlo en el poder y que mágicamente van a dejar de hacer aquello para lo que estén incentivados, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir bajo ningún concepto. Es que es imposible que ocurra, ¿no? Y es lo que la gente, mayoritariamente, en mi opinión, no entiende, ¿no? Entonces, este es verdaderamente el caballo de batalla, ¿no? Tratar de hacer que la gente entienda esto y
y a través de eso empezar a discutir el tema, ¿no? Y con suerte, si se convierte en una especie de corriente de opinión, pues podríamos tener que de repente los partidos políticos empiezan a competir por esa especie de voto, ¿no? Y si no, pues quizá habrá que esperar a que esos influencers que comenta Álvaro, pues lo hagan, ¿no? Pero desde luego yo no tengo la varita mágica ni las soluciones. Lo que sé es que hay que empezar a pensar en ello, ¿no? Estos Yo igual, influencers... ¿eh? O sea, Sí, sí. a mí me da esta sensación de eso. O sea, ni mucho menos creo yo que yo tenga la varita mágica para solucionar esto, ¿no? Es que ni siquiera me da la cabeza para abarcar una porción pequeña. Entonces, yo creo que esto es de urgencia, más o menos, porque, como comentaba antes, si nos pilla una crisis política y de cambio de era y no tenemos pensado absolutamente nada, ni trabajado, ni preparado absolutamente nada, la situación de caos social puede ser muy, muy, muy grande a nivel global. Entonces, de veras que es un tema que a mí me parece que debemos empezar a pensar, que efectivamente todavía se está a tiempo, se pueden hacer muchas cosas, pero que no se debe postergar porque al final se tarda mucho tiempo en procesar todo esto y en empezar y en moverse y en hacer cosas. Entonces, yo creo que lo fundamental es eso, ¿no? ¿Cómo minimizar estas consecuencias? Que era la pregunta de Carlos. Pues lo primero es efectivamente esto, que esto se empiece a ganar peso en la esfera pública y se empiece a debatir sobre estas cuestiones, abrir ese debate a la sociedad y empezar a traer a grandes pensadores, a grandes empresarios, a gente normal del día a día a que empiece a reflexionar sobre estas cuestiones. Lo segundo, a mí me sorprende mucho cuando publiqué el podcast con Lunaticon, que es la primera charla que he hecho yo pública de mis ideas, la cantidad de empresarios que me contactaron, ¿no? Para comentarme que ellos ya estaban trabajando en proyectos que iban en esta línea, lo que pasa que no tenían un marco teórico que les marcase las reglas, por así decir, que les permitiesen orientar adecuadamente estos proyectos. Entonces, ya estaban trabajando en descentralización de identidades de empresas, ya están trabajando en descentralización de arbitraje para resolver conflictos particulares, están trabajando en estas cosas. Entonces, yo creo que esta línea es interesantísima. Si conseguimos que las empresas vayan asumiendo competencias que actualmente tiene el Estado, que ha venido dejando un poco de lado, la transición no será tan problemática, ¿no? Porque alguien estará cumpliendo con aquellas cosas que históricamente hacía el Estado. Como el Estado absorbe todo, o sea, una de las características propias del Estado es que absorbe todos los demás órdenes, si cae el Estado es que nos quedamos sin nada, ¿no? Pensemos en el caso más claro de las pensiones, ¿no? Si cae el Estado, es que más de un tercio de la población se queda directamente sin ingresos, sin haber ahorrado nada, ¿no? Porque como también ha absorbido su responsabilidad, esta gente no tiene un porcentaje muy alto, no tiene tampoco ahorros para afrontar el resto de su vida. Entonces, claro, pensar en todas estas cosas yo creo que es fundamental. Y vamos, simplemente se me ocurre eso, ¿no? Luego el tema del cambio de régimen, pues claro, efectivamente no se trata de cambiar un gobernante o de hacer un partido político y que otro haya en el gobierno, ¿no? Porque al final los compromisos que tiene son exactamente los mismos. Es que esto no se puede cambiar de otra manera porque lo que han cambiado son los incentivos. A mí una de las frases mi favorita de Adolfo es que no hacemos lo que consideramos bueno, sino aquello a lo que estamos incentivados. Entonces, claro, es que Bitcoin cambia radicalmente todos los incentivos. Entonces, hay que pensar en formas políticas que tengan presentes esos incentivos, no las intenciones bonitas de la gente, sino tal y como cambian los incentivos y dados los compromisos que tenemos, cómo podemos hacer casar estas cosas para que la transición sea más o menos pacífica. Yo ya digo que a mí no me da la cabeza para analizarlo nada más que a nivel macro un poco y tampoco demasiado. Y que va a hacer falta que trabajen desde todos los sectores y desde muchas zonas en pensar en esto, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa de todo es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad me parece esencial. Sin duda. Sí, sí, sobre el tema de la seguridad podemos hablar si queréis en otro episodio, que bueno, ya lo hemos hablado. Lo que sí yo veo es que dentro de toda esta hipótesis creo que trabaja bajo la idea de que es mejor prepararnos para lo que viene, ¿no? Que es un poco también el blog de Adolfo, que intentar poner una solución a este problema porque es un problema estructural. Es decir, sería intentar poner una solución a las consecuencias y no a las causas, lo cual no solucionaría nada.
Otra cosa que quiero preguntaros, a raíz de lo que habéis dicho, es que yo no sé cómo lo veis, pero yo a veces que creo que también cuando entras, ¿no? Esto es como el que ve que siempre el mercado va a caer, que siempre que se va a acabar el mundo, etcétera. Y yo creo que nuestra idea, o al menos la mía, no es ni mucho menos eso. A veces tenemos un sesgo muy de pesimismo. Quería preguntaros, porque es cierto lo que dice también, lo que ha dicho Adolfo antes, no sé si ha sido Adolfo o tú, Álvaro, que en caso de que todo esto hipotéticamente, digamos, en la transición a otras formaciones, nunca se va a decir como tal. Es decir, y corregidme, pero el Imperio Romano cae en el 427, pero en el año 800 sigue habiendo emperadores romanos. Entonces, nadie va a decir esto ha caído. Simplemente puede ser que una de las de los escenarios es que haya una transición tranquila y pacífica a gente pues, que va decidiendo vivir de una manera u otra, mientras el otro, por la otra parte, el resto sigue funcionando, por supuesto, de manera mucho peor y con un riesgo de quiebra enorme, pero que no sé si contempláis esta transición pacífica o este tipo de... No lo sé, no sé si me he explicado. Sí, o sea, a ver si yo lo estoy entendiendo bien. Yo sí que una de las opciones que contemplo es que veamos una zombificación o una necrotización del Estado que sea progresiva y lenta, ¿no? Y que realmente no se termine de ver tanto en el bienestar de las personas, porque aquí hay que recordar que es decir, nosotros estamos hablando fatal del Estado y del enorme coste que tiene, pero claro, mucha gente a mí se me acerca y me dice, pero oye, pero si nosotros vivimos mucho mejor que nuestros abuelos, ¿no? Y claro, lo que la gente no es consciente es de que con la introducción de los ordenadores, pues de la telefonía móvil, de millones, de cientos de millones de chinos a un coste muy inferior en la economía mundial, el crecimiento que deberíamos haber experimentado en nuestro bienestar, en mi opinión, debería haber sido mayor. Entonces, es posible que los próximos desarrollos, las próximas invenciones, pues sigan haciendo nuestro bienestar compensar, ¿no? Consigan compensar el cada vez más alto coste que tiene el Estado para nosotros, ¿no? Entonces, de tal forma que la gente siga un poco sin percibirlo del todo, ¿no? Pero claro, aquí entramos entonces en lo que comenta Álvaro. Dice, no, oye, yo tengo mi unidad de cuenta, digamos, vital es Bitcoin, ¿no? Yo no hablo de unidad de cuenta monetaria, me refiero, mi forma de percibir cómo vivo yo bien es Bitcoin. Y por lo tanto, hablo del que lo haga, ¿no? Y por lo tanto, comparo con la alternativa y veo que es mucho mejor. Y el único coste que tiene es quizás para personas que se lo puedan permitir, pues porque no tienen familia o lo que sea, es pues irse a otro país quizás o vivir en el más absoluto anonimato dentro de España o en esta cibereconomía en B, ¿no? Pues cada uno va a tener que hacer sus cálculos económicos para estimar si dentro de ese escenario le vale la pena o no, ¿no? Yo creo que lo que veremos será nuevamente un montón de forks, es decir, un montón de gente actuando en conforme a su situación, a sus incentivos. Veremos gente mirando, veremos gente... hablo en el escenario este de que el Estado se siga microtizando a una velocidad, digamos, lenta, ¿no? Pero inexorable, ¿no? Que quizá pues, puede ser así unos años y de repente catacroc, ¿no? Es que es imposible, yo no alcanzo tampoco a... se me ocurren un montón de escenarios, pero no tengo forma humana de estimar cuál de ellos es más probable que otra, ¿no? Y sí, ese es uno de los, desde luego, de los que yo me planteo, ¿no? Y podría terminar pues perfectamente en una compra de un territorio, ¿por qué no? ¿Tú qué opinas, Álvaro? Sí, yo creo que retomando un poco de lo anterior que comentabas, que efectivamente prepararse para esta posible transición es muy asimétrico, ¿no? Porque prepararse tiene un coste siempre muy bajo, pero en caso de que se dé, el beneficio es inmenso, ¿no? Porque si no pasa nada, pues bueno, estás preparado para algo que no ha sucedido. Bueno, pues ya está, he perdido a lo mejor un poco de tiempo, un poco de inversión o lo que sea, pero en caso de que suceda, efectivamente el beneficio de estar preparado es inmenso, ¿no? Pensemos ante un escenario de emergencia puntual,
el hecho de estar simplemente preparado para ese escenario de emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O Sí, entre pasar las canutas completamente. Sí, dime. sí, perdona Álvaro, es que sí, interrumpo mucho, me doy cuenta luego cuando me escucho en algún podcast, pero es cierto, un poco el motivo, la motivación detrás de todo esto que he hecho con la newsletter y todo esto, va en realidad un poco de eso, efectivamente, de aumentar tu opcionalidad, ¿no? Es decir, que efectivamente, tal y como dices, ¿qué coste puede tener para ti aprender todo lo relacionado con Bitcoin? ¿Qué coste puede tener para ti aprender todo lo relacionado con la ciberseguridad, ¿no? Lo mismo con software. Lo mismo pues con hacer tu patrimonio lo más portátil posible, ¿no? Porque hay gente pues, que tenemos familia y nos resulta más complicado. ¿No? O sea, todo este tipo de medidas que te pueden hacer tener una movilidad muy superior, ¿no? También tratar de conseguir que tu trabajo tenga ingresos lo más remotos posibles. Pues todo este tipo de medidas que defiendo un poco en el concepto este de soberanía individual no es más que en esa línea, ¿no? de aumentar esa opcionalidad y esa capacidad para que de salirte con la tuya, ¿no? En un mal escenario y sobre todo que en el caso de que estés equivocado, efectivamente, oye, ¿qué has hecho? Pues, tío, te has construido una carrera, ¿no? Básicamente te has reciclado profesionalmente, ¿no? En áreas que sí o sí van a tener mucha demanda, ¿no? Entonces, a mí me parece y esto hila un poco con tu pregunta anterior, Carlos, sobre qué podemos hacer para minimizar esta transición, ¿no? Es decir, efectivamente, este concepto de soberanía individual no es un concepto para largo plazo, ¿no? Y esto lo dice muy bien Álvaro, no es, o sea, el objetivo no es que vivamos en cavernas todos solos, ¿no? No, el objetivo es que en caso de que nos hagan la puñeta, tengamos opciones, ¿no? Y en caso de que las cosas se pongan verdaderamente feas, tengamos opciones. Y que tu trabajo sea exactamente igual de válido desde Salamanca, desde Bilbao, que desde Kuala Lumpur o desde donde sea. Vale, sí, sí, totalmente. Concepto de Luego también, soberanía, que al final es un sí, sí, concepto sí, muy sí. amplio y que incluye muchísimas cosas, ¿no? Pero al menos ir en esa dirección, ¿no? Y sí, yo creo que sea cual sea el escenario, desde luego algo así te puede preparar. Yo creo que el tema de después cómo va a ser este proceso, ¿no? Yo efectivamente no creo que sea ha caído el Estado y que se haga un anuncio público, que haga el emperador del universo de hemos certificado la muerte del Estado, ya está, ya no hay Estado. No, yo creo que va a ser un proceso más o menos largo que vamos a ver durante este siglo y el que viene, donde efectivamente se va viendo en diferentes regiones cómo va pasando, ¿no? Yo creo que es algo que ya está empezando, ¿no? Que ya estamos viendo cómo aparecen ciudades autónomas, que ya estamos viendo cómo se van constituyendo grupos o refugios o cómo hacen un opt-out, pues mira, precisamente estos influencers, cómo se van a Andorra, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya lo estamos un poco viendo. Yo creo que, o sea, a mí no me da la cabeza tampoco para estos temas, por eso me gustaría involucrar a más partes de la sociedad para que piensen en esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no hay análisis geopolíticos de la importancia de Bitcoin, ¿no? Y yo creo que esto es pues que va a cambiar muchas cosas. En el momento en el que puedes hacer transferencias imparables de dinero en un dinero inconfiscable, pues joder, yo creo que van a cambiar muchas cosas, por ejemplo, del terrorismo. Creo que van a cambiar muchas cosas de que ya no se van a poder hacer embargos a países que no cumplan con las condiciones de la ONU, por ejemplo, porque dicen, bueno, pues si me tocan las narices con esto, pues me paso a Bitcoin y ya no me podéis hacer nada, ¿no? Y salgo fuera de vuestra órbita de influencia. Entonces eso yo creo Sí, que es... a mí se me ocurre, perdona, Sí, nada, nada. pues, por ejemplo, no sé, hace poco, no me acuerdo cuándo fue, Venezuela le pide a Inglaterra el oro que tenía Inglaterra, que le custodiaba Inglaterra. Inglaterra le dice, Claro, pues exacto. no te lo doy. Claro, eso tiene un problema, ¿no? En Yo creo fin. que justo eso, ¿no? Que los estados pues van a decir, joder, pues para estar pendiente de que si Estados Unidos me da la autorización o de si China me da la autorización o si tal, pues paso y me hago yo un opt-out del sistema internacional, ¿no? Que no solo es una cuestión individual también Bitcoin, que también tiene relevancia política, que a mí no me da para analizarlo, o sea, yo no tengo ni idea de Asia, no tengo ni idea de África, y lo que se me puede ocurrir de Estados Unidos, de Europa y de Sudamérica, pues de Hispanoamérica, pues ya es algo más concreto, ¿no? Yo creo que las transiciones van a ser así, muy por espacios concretos. Creo que Estados Unidos también tiene riesgo de secesión.
que Europa efectivamente yo creo que va hacia una argentinización, España especialmente, España muy especialmente, ¿no? Yo no creo que España de repente sea aquí la superpotencia bitcoiner del mundo y vamos al revés. Por desgracia todo pinta que vamos más hacia una argentinización. Pero sin embargo, yo no soy nada pesimista respecto al futuro, ¿no? Esto que comentaba Adolfo, de que efectivamente, de que no teníamos una vara de medir y que sí, vivimos mejor que nuestros abuelos, pero deberíamos vivir muchísimo mejor, ¿no? Es que efectivamente no teníamos una vara de medir lo que nos costaba el Estado, ahora sí que la tenemos, ¿no? Entonces yo creo que yo soy extraordinariamente optimista respecto al futuro. A mí, claro, todo el mundo me dice, la catastrofista, pesimista, me has amargado la cena, no sé qué. No, hombre, no, si simplemente, pues es eso, que si te puedes preparar perfecto, si no tampoco pasa absolutamente nada. Vamos, hay tiempo, quiere decir que no es una cosa Sí. de o lo haces mañana o se acaba el mundo, ¿no? Entonces, yo soy extraordinariamente optimista por la sencilla razón de que creo que se van a incorporar a Internet entre 1.000 y 3.000 millones de personas que actualmente están fuera de Internet y que van a tener un dinero por el que merece mucho la pena trabajar, ¿no? Que es Bitcoin. Entonces, cuando estas 3.000 millones de personas se incorporen a Internet y presten sus servicios a todo el mundo y tengan una impresora 3D, por ejemplo, pues, y tengan un dinero incensurable, pues es que vamos a ver una cantidad de cosas y de mejoras y innovaciones increíbles, ¿no? Porque sobre todo otro tema también muy importante de estas ciudades autónomas que se van constituyendo, de estas micrópolis y de estas cosas que van apareciendo, es que en ellas condiciones que se especifican son pues mayor flexibilidad para hacer innovaciones, experimentos, pruebas y demás, ¿no? Y esto tiene su cara buena y su cara mala, ¿no? Yo creo que por el lado de las innovaciones van a experimentar un crecimiento brutal, porque a lo mejor quieren hacer estas empresas experimentos con animales que la regulación estatal no le permite y en estas ciudades autónomas que se constituyen sí los pueden hacer, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se ven barbaridades, que yo estoy convencido de que sí, de hecho, en el siguiente libro ya es una de las partes que me preocupan, ¿no? Ya lo comento después, pero yo creo que también vamos a ver una serie de innovaciones inmensas que no se pueden actualmente practicar en los estados, nada más que de extranjis, porque si no se te cae el pelo como te pillen, ¿no? Entonces, yo creo que esas 3, 4 o 5 cosas que vayan apareciendo, pues van a tener o sea, van a aparecer cosas que no imaginamos y que van a ser muy, 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 muy rápidas. Y esto Pues es muy problemático para aquel que no tenga competitividad en el mercado también, porque claro, como se van a incorporar un volumen inmenso de trabajadores, de cibertrabajadores, pues los primeros que se pongan a ello van a ganar una ventaja competitiva muy grande y los últimos se van a quedar muy, muy, muy atrasados. Y por ver el otro aspecto, ¿no? Yo creo que justo este tema de la competencia interestatal, una incensurabilidad del dinero y una incensurabilidad en algún momento del ciberespacio, pues va a traer también un lado oscuro muy feo, ¿no? O sea, también esto hay que ponerlo de manifiesto porque también hay que pensar en estas cosas. Porque claro, pues ya estamos viendo cómo proliferan el juego del calamar, los juegos del hambre, que es películas de no sé qué, que es películas distópicas. Pues claro, el incentivo a hacer estas cosas y reproducirlas en la vida real, en micrópolis, con presos o con cosas de este estilo, pues a mí no me parece descabellado ver este tipo de escenarios en África, por ejemplo, o en partes de Asia. No me parece para nada descabellado, ¿no? Y que la gente lo demande. Y como no puedan parar esa demanda, pues este tipo de cosas pasen. Entonces, pues también pensar muy bien a dónde se va uno. Me lo has dejado a huevo cuando has dicho lo de que entre 1.000 y 3.000 millones, que tú crees que entre 1.000 y 3.000 millones de personas se van a incorporar a Internet, ¿no? Y eso hace que, que se amplíe el mercado laboral, el cibermercado laboral. Y con una frase que vuelvo a parafrasear a Adolfo, que dice: del mismo modo, si Bitcoin se sigue adoptando en países destrozados por la pobreza, pero en los que la gente se puede permitir un teléfono móvil, tenemos un cóctel estupendo para que los bitcoiners en países pobres progresen mientras que los de países desarrollados se estanquen. ¿Quién quiere comentarlo? Sí, yo creo que indudablemente Bitcoin tiene ahí una ventaja inmensa, porque claro, pensar en esta gente que actualmente no dispone de un dinero para poder ahorrar en muchos países, ¿no? En muchísimos países no encuentran forma de tener reservas de valor.
formas en las que ahorrar, en las que acumular su trabajo, en las que monetizar su conocimiento y su saber. Entonces yo creo que con esto, con Bitcoin y con Internet, va a cambiar radicalmente, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de tener tu pequeña comunidad de gente que te hace pequeñas aportaciones, por lo que sepas, vas a poder monetizar muy rápido tu conocimiento. Y esto era algo que antes no pasaba, ¿no? Muchos pensadores o muchos escritores simplemente pues leían y se lo quedaban para ellos, pero no lo monetizaban, ¿no? Entonces, estudiar era una cosa pues que se hacía por gusto, pero que yo creo que cada vez más va a ser una cosa que se haga por interés económico también. Entonces, cuando estas personas concretas pongan su conocimiento en Internet y sean capaces de monetizarlo, se van a ver y se van a percibir como de éxito social. Y eso va a arrastrar a mucha gente también a compartir su conocimiento en Internet, ¿no? Creo que esto es una vorágine maravillosa en la que van a salir cosas espectaculares y en la que la densidad social del conocimiento va a experimentar un crecimiento sin ningún tipo de precedentes, ¿no? Esto también lo hilo a que, bueno, sea lo que comentabas, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, ya hay más cuentas Bitcoin que cuentas bancarias. Esto tampoco es porque es algo que pasaría quizás en Europa, sino porque allí cuentas bancarias no eran súper comunes. Esto, Álvaro, es muy interesante también porque la era digital conecta oferta y demanda, ¿no? Y antes, esto lo que quiere decir es que antes tú eras experto en cuerdas de guitarra y esto daba exactamente igual. Esto era tu hobby y era imposible que te dedicaras a eso. Tú eras cualquier otra cosa, eras carpintero o eras algo que fuese útil. Pero hoy en día, como tú bien dices, Álvaro, tú puedes monetizar este conocimiento. Es decir, hay un montón de gente que le interesan las cuerdas de guitarra, por poner un ejemplo tonto, ¿no? En el cual tú puedes conectar este conocimiento e incluso monetizarlo, porque es un mercado global, hispanohablante, y si lo haces en varios idiomas, pues más todavía. Entonces esto es algo que también lo cambia todo, ¿no? Adolfo, ¿tú qué opinas? Sí, yo siempre hablo desde la óptica de Bitcoin e Internet, ¿no? Hoy mismo he hecho un hilo en el cual vengo a decir que en realidad lo que estamos consiguiendo con Internet, o sea, al igual que con Bitcoin, lo que hacemos es almacenar valor con la mínima pérdida de valor posible, ¿no? A lo largo de suficientemente largos periodos de tiempo. Con Internet lo que estamos consiguiendo es almacenar ideas, ¿no? Es decir, las ideas, cuando las intercambiábamos antes de Internet y yo quedaba con alguien en una cafetería, pues yo intentaba contarle mi loncha, ¿no? Y mi interlocutor, pues si estaba por la labor, pues genial, me haría caso. Pero en caso contrario, lo más probable es que se conectase a masa, ¿no? Que entrase por un oído y le saliese por el otro. Y sin embargo, ahora yo mis ideas, pues las escribo en Substack, las programo para que salga un lunes por la mañana. Y los despistados que me leéis, resulta que, oye, que os viene mal el lunes por la mañana, no pasa nada. El martes por la tarde, o el jueves por el mediodía, o dentro de 3 semanas, me da igual. Pero la idea la almacenamos de forma enormemente barata, comparado con lo que era antes, pues almacenar libros apilados, almacenar revistas y periódicos, ¿no? Todo ese coste de mantenimiento de las ideas se ha hundido, ¿no? Dramáticamente. Y no solo eso, sino también el coste de su transporte, ¿no? Así que es un cambio radical. No solo estamos conectando oferta y demanda de forma mucho más fácil, sino además almacenando un montón de ideas, ¿no? Y al final nuestro progreso está en función de nuestro conocimiento, ¿no? Y nuestro conocimiento está, digamos, incrementándose o acelerándose a una velocidad endiablada, ¿no? Yo estoy totalmente con Álvaro en esto. Yo creo que si lo miramos objetivamente, estamos a las puertas de casi como decía Kurzweil, ¿no? Este autor que yo seguía hace unos años, ¿no? De la singularidad, ¿no? Estamos a punto de empezar una era de conocimiento acelerado que necesariamente se va a convertir en progreso, ¿no? Pero claro, la cuestión es eso va a ocurrir a medio y largo plazo, pero ¿qué va a pasar hasta entonces, ¿no? Y esa es la lucha un poco en la que estamos los que hablamos de estos temas. Por cierto, Adolfo, ese hilo en Twitter, hazlo post, ¿eh? O sea, es muy bueno y no te pase porque es brutal. Loncha ad hoc para Álvaro. Sí.
Ha sido buenísimo, además justo o sea, me venía que ni el pelo, ¿no? A mí me pasaba también esto mucho, ¿no? Cuando el tema del conocimiento en redes, ¿no? Yo, por ejemplo, me he tirado 6 meses llamando a las puertas de las editoriales y no me hacía ni caso ni pito, ¿no? Yo todo lo que digo ahora lo llevo diciendo años, pero no, o sea, no me hacía caso, vamos, yo lo hablaba con mis amigos, pero me miran todos como un loco, como muy loco. Entonces, claro, uno no sabe la aceptación que puedan tener estas ideas. De repente se publica y ¡boom! ¿No? O sea, encuentras muy bien el feedback y te das cuenta efectivamente de que esto que era la especulación que tú tenías en mente, que de repente conecta muy bien con mucha gente que efectivamente lo ve también muy claro, que le parece muy correcto, pero que tiene que buscar o tiene que compartir ese interés o tiene que parecerle interesante, ¿no? Porque si no, al final, cuando tú limitabas antes el compartir tu conocimiento a un alumno o a tus alumnos o a tus amigos, pues era una cosa ridícula, ¿no? Pensemos que ahora pues un podcast lo ven, lo escuchan, ¿cuánto? Pues miles de personas. Esto, claro, es el equivalente a dar una clase universitaria que antes era 30, dársela a 2.000, a 7.000, a 10.000, a 50.000 personas, a las que sean, ¿no? Y claro, es que eso es una aceleración del conocimiento inmenso y además es que no cambia demasiado, ¿no? Yo creo que realmente el conocimiento incluso lo mejora. El conocimiento que puedes compartir a través de un medio como este, como un medio como YouTube, o podcast o audios o lo que sea, es muy similar al conocimiento que se podía transmitir antes en la universidad. Y sin embargo, el marco, el radio que tienes de actuaciones es inmenso, ¿no? Y claro, esto tiene que cambiar necesariamente las cosas también. Y también Y va a cambiar. además, Sí. sí, no, perdón, Álvaro, perdón, continúa. Y además eso también va a cambiar la universidad, ¿no? En gran medida, porque claro, en el momento en el que tus alumnos puedan acceder a cursos íntegros de la asignatura que tú das en YouTube, a nada que tengas uno un poco curioso, es que ya vas a ver más que el propio profesor, ¿no? Sí, es que hay Claro. una interesante selección natural de las ideas, además, en Internet, ¿no? Es decir, la fricción para convertirte en la idea con más exposición y más difusión es muy inferior a la que tenía una idea que se transmitía en una clase, ¿no? Entonces, y el valor que antes tenía, pues una ubicación concreta y un campus, que era la escuela en sí, ahora lo tiene el profesor, ¿no? Y lo bueno que haga ese trabajo, ¿no? A mí, por eso tengo ilusión en trabajar como profesor, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es radicalmente mejor, ¿no? Y desde luego la universidad, pues le veo los días contados, ¿no? Es decir, es ridículo, ¿no? Que la gente siga yendo a centros con planes de estudios que se cambian pues cada no sé cuántos años y con asignaturas fijas, con profesores que no tienen apenas incentivos. Bueno, a ver, estoy hablando con alguien que trabaja en la universidad, pero yo en la universidad en las que he trabajado, en las que he estudiado, incluso las mejores, porque he estudiado muy buenas y muy malas, yo no he encontrado la diversidad de opiniones, la capacidad para buscar nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas que encuentro en Internet, pero nada ni parecido, ¿no? Voy a parafrasear de nuevo a Adolfo para que hagáis una última intervención, aunque luego seguro que nos volvemos a ir por las ramas, pero dice así, Adolfo, nosotros no vamos a hacer el trabajo, eso ya lo hizo Satoshi quitándole la correa a Bitcoin, una tecnología que cambia por completo nuestros incentivos, pero sí que podemos entre todos hacer la entrada más fácil para los que vendrán. Cuando dices hacer la entrada más fácil para los que vendrán, ¿a qué te refieres? Pues a esto que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Es decir, a las charlas del Lunaticoin, a los posts que escribo yo, al libro de Álvaro, es decir, todo esto al final, en el momento en el que cambian los incentivos, es curioso porque no solo tienes tus incentivos a mejorar tú, sino, como a mí me gusta decir, a transmitir la buena nueva, ¿no? En plan evangelizador, ¿no? Entonces, a mí, a los que nos gusta todo esto, o las que nos ha cambiado la cabeza todo esto, básicamente queremos hablar de estas cosas, queremos compartir lo que aprendemos, ¿no? Y queremos dar al coco para tener ideas nuevas. Entonces, en el momento en el que Satoshi plantó la semilla, ya automáticamente cambió nuestros incentivos para siempre. Otra cosa es que algunos nos hayamos dado cuenta más tarde que otros, ¿no? Pero él ya lo hizo, el trabajo gordo ya lo hizo él, ¿no? Es lo que ocurre con los cambios tecnológicos, es lo que comentan en The Sovereign Individual, ¿no? Tú no puedes
volver a meter el genio en la botella, ¿no? El genio ha salido, ya pues tienes que, ¿no?, adaptarte, ¿no? Entonces, no tiene sentido para mí, por eso, entrar en juicios de valor. ¿Pero esto es deseable o no? No, es que es ridículo, ¿no? Es una discusión absurda, ¿no? Es que yo creo que el Estado es maravilloso. Es que si eres tonto, no va de eso. La cuestión es que va a cambiar. Ya ha cambiado, ¿entiendes? Lo único que tienes que hacer es adaptarte, ¿entiendes? Entonces, adáptate. Y este tipo de discusiones y los posts, los podcasts, etcétera, etcétera, son los que yo creo que con poca suerte harán esa entrada más sencilla a los que vendrán, ¿no? Pero es curioso porque, insisto, sale como de forma natural, ¿no? Yo no concibo hoy en día la vida sin hablar de estos temas, ¿no? A lo mejor alguien, no sé, yo por ejemplo cuando yo veo a gente que por H o por B sigo en Twitter y de repente hablan de la computadora cuántica o de la inteligencia artificial y tal. Son temas que no les dedica mucho tiempo y por lo tanto no me puedo manifestar, ¿no? Pero los veo tan poco sexys, ¿no? Comparados con todo esto, ¿no? Y adaptarnos al futuro, que no concibo no hablar de esto. Me sale de forma natural y creo que nos pasa a todos, ¿no? Por eso de ahí el tweet, ¿no? Yo creo que la semilla está puesta y esto pues nos sale de forma natural, ¿no? Uh-huh. Álvaro, ¿tú qué opinas? Sí, la verdad es que completamente, ¿no? Me ha resultado curioso lo que ha dicho la cita esta porque la portada del libro es una obra de arte del libro de la filosofía de Bitcoin escrito, que ha hecho un amigo que se llama La liberación de Satoshi, ¿no? Donde justamente es este dinero no dependiente de terceros que provoca una herida muy fuerte al Leviatán y que le quitan gran medida la autoridad. Y claro, es que se llama así, se llama La liberación de Satoshi. Entonces, claro, es que coincide perfectamente. Y efectivamente yo creo que gran parte del trabajo ya está hecho. Y tal y como decía Adolfo, es que esto no se trata de hacer juicios de valor, es que a mí me importa tres pepinos que a usted le parezca mal la pólvora, ¿no? Si yo no va a cambiar, o sea, eso no importa, no es un juicio relevante, ¿no? La cuestión es cómo lo va a cambiar, cómo se puede hacer de la mejor manera posible y demás, porque eso ya se ha introducido. Ya no se puede volver a meter el genio en la lámpara, como decía Adolfo. Uh-huh. Y claro, es que ese es el tema, ¿no? Que ¿qué vamos a hacer? Así de simple. Uh-huh. Antes de terminar, antes fuera de directo, estuvimos hablando un poco sobre, sí que es cierto que al final este escenario que planteamos es un escenario positivo para Bitcoin y un escenario hipotético para una transición, pero hablábamos de la adopción ridícula realmente que tiene Bitcoin, ¿no? Hablabas tú también, Álvaro. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo cuando me preguntaron que qué volumen de adopción creía yo que tenía Bitcoin actualmente, si era relevante, si no, yo creo que la adopción es ridícula, primero en volumen, me parece que si Bitcoin, como efectivamente hemos comentado ya varias veces, compite con la deuda pública, con el real estate, con aquella parte de los bienes inmuebles que se utilizan como reserva de valor, con el oro, con las acciones de empresas consolidadas, con depósitos en fiat, en parte también con el dinero fiat normal, claro, al ser superior a todos ellos en gran medida, pues es que me parece que su adopción todavía es completamente ridícula, pero muy, muy, muy inferior al 1%, ¿no? Y dentro de los que ya la han adoptado, también me parece que es ridículo en el sentido de que ni siquiera saben lo que tienen, ¿no? De que mucha gente la ha comprado por especular, por mera revalorización y que ni siquiera conocen qué es lo que tienen entre manos. Entonces yo creo que estamos al inicio del inicio del inicio, ¿no? Todavía es extraordinariamente temprano, pero vamos, que es inevitable y sobre todo que queda más o menos igual, ¿no? Porque en cuanto los sujetos más avanzados de la sociedad lo utilicen y prosperen mediante este método, el resto les va a imitar, ¿no? Y si eso se produce en medio de una crisis social y económica fuerte, pues todavía el paso va a ser mayor, ¿no? Lo vamos a ver de un día para otro, ¿no? Porque claro, si de repente está en un conflicto y tú puedes pasar tu patrimonio a algo portable que puedes llevar en tu cabeza con el conocimiento de una serie de palabras, pues corre y vete, o sea, y ya está, vamos, así de simple. Uh-huh. No sé si quieres comentar algo sobre esto o pasamos al final.
También quería comentar una idea que a mí me ronda la cabeza y es el hecho de que va a haber un mecanismo de distribución de los bitcoins bastante natural. Es decir, yo tengo la siguiente idea y es una conclusión a la que llego últimamente y es de que realmente no existen tampoco enormes incentivos a tener demasiados bitcoins, ¿no? Por lo que hemos hablado en alguna ocasión de riesgo de ataques físicos, ¿no? Que es un poco lo que yo hago con Prosegur, ¿no? Entonces, esta derivada hace que los individuos yo creo que tendrán más incentivos a hacerse valiosos, ¿no? Esa idea que he defendido en algún post, ¿no? Más valiosos en el mercado y sí, a tener bitcoins, por supuesto, pero no a grandes fortunones, ¿no? Yo no veo a gente teniendo enormes fortunones ahí en plan tío Gilito, ¿no? Y que, por lo tanto, la propensión a consumir y a gastar de las personas que empiecen a tener grandes cantidades de bitcoins, pues aumentará, ¿no? Y esa gente se lo gastará y se distribuirá de una forma más o menos natural, ¿no? Un poco por aportar algo en la línea esa de cómo es la adopción de Bitcoin ahora mismo. Yo sí que quiero añadir una cosa a esto que ha dicho Alfa, porque efectivamente yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Que vamos a ver un cambio muy fuerte en cómo la gente, a pesar de que tenga Bitcoin o no, va a necesitar, por la fuerte competencia que va a introducir toda esta incorporación de gente a Internet y por los cambios de incentivos de que mucha parte de la sociedad va a dejar de percibir esos ingresos estatales, van a tener que mejorar mucho para ofrecer sus servicios en un mercado mucho más competitivo, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos vamos a ver obligados a tener esa necesidad de mejorar y de ser mucho más valiosos para el mercado. Y si tienes que gastar Bitcoin para eso, pues gástalo, ¿no? No hay ningún problema. Porque si no, al final invertir en uno mismo pues sale bastante rentable. Sí, totalmente. Y quería comentar otra cosa más de otro tema que introduce Bitcoin, que yo creo que también pues, se ha comentado poco, se ha hablado poco de él, ¿no? Que es el cambio que introduce en la preferencia temporal, ¿no? Porque tú, claro, si tienes un activo que tiende a revalorizarse, pues lo suyo es que tiendas a acapararlo. Efectivamente, no en grandes volúmenes mastodónticos, porque tiene un riesgo para la seguridad personal muy alto, porque cambia mucho la lógica de la violencia y aunque tienes formas de administrarlo, de gestionarlo, de asegurártelo y de que ni siquiera tú puedas acceder a ello en un tiempo, pues, pero creo que tener grandes cantidades de patrimonio custodiados personalmente es problemático, ¿no? Pero claro, para una sociedad, para una parte entera de la sociedad va a producir un cambio en la preferencia temporal inmenso, porque al final las expansiones monetarias que vivimos de los bancos centrales lo que provocan es que obtengas dinero de forma muy barata y tendamos a despilfarrar, a gastar muchísimo en cosas que son completamente innecesarias y ridículas, al margen de la distorsión que produce en el mercado, que incentiva a muchos empresarios a empezar a ver proyectos empresariales condenados a fracasar, ¿no? Es decir, que al final gran parte del desperdicio de recursos que se utilizan, que sucede actualmente, está muy mediado por estas expansiones monetarias. Y creo que Bitcoin, al ser un activo que merece la pena atesorar por su escasez, pues va a cambiar mucho esta preferencia temporal, ¿no? Vamos a dejar de financiar y de emprender proyectos de mierda y vamos a invertir muchísimo más en nosotros para ser mucho más valiosos. Muy interesante. Para acabar, me gustaría preguntaros, y a ver si os apetece mojaros, ¿qué valor futuro en términos de poder adquisitivo actual creéis que puede tener un Bitcoin? Bueno, no sé si te hablar Adolfo, si no me la juego yo. A ver, es que para mí la única estimación que me atrevo a hacer es que va a ganar una cuota X de todos estos activos libres de riesgo, ¿no? El que ha mencionado algo, el que he mencionado yo antes, ¿no? Antigüedades, oro, deuda pública sobre todo, la parte del real estate que se dedique a reserva de valor, pues acciones cotizadas pues, con un premium monetario, ¿no? Y que se utilicen como reserva de valor. Entonces, todo eso, ¿qué valor de mercado tiene? Pues mira, he leído de todo, ¿no? De 100 a 300 trillones americanos de dólares. Entonces, pongamos que es un 20 o un 40 o un 50%. ¿Qué más da? Es una millonada, ¿no? Es que da exactamente igual, ¿no? O sea, es decir, aunque tengas poco y hayas optado, como yo, por hacerte valioso en el mercado más que tener muchos bitcoins, pues, en unos años nos irá bien, ¿no? Entonces, ya llegará.
Sí, yo añadiría aquí que Bitcoin es un activo que tiende a infinito, ¿no? Esto puede ser así como muy loco, pero claro, es que es un activo con una oferta realmente decreciente, porque por errores de custodia, pues al final la oferta de Bitcoin en el largo plazo es decreciente, es deflacionaria, y con una demanda notablemente creciente, ¿no? Y que en principio el que cambia de chip y entiende lo que es Bitcoin, pues lejos de querer desprenderse de él, va a querer acumular más. Entonces, todo lo que se trabaje de más adicional, pues también lo vas a querer ahorrar en una parte al menos en Bitcoin. Entonces, yo creo que es un activo, pues una oferta decreciente y una demanda creciente, pues es un activo que tiene infinito. Al margen de la volatilidad, que eso es otra cosa y cada alfa estudia mucho mejor. Sí, a ver, yo una cosa que quiero aclarar, siempre va a crecer, efectivamente, y va a crecer a ritmos parecidos a los aumentos de productividad, ¿no? Y esto no cabe duda. Entonces, además, una economía con menor fricción estatal debería crecer más rápido que lo actual. Entonces, sí, va a crecer, ¿no? Pero claro, es precisamente esa expectativa futura de crecimiento la que hace que, siguiendo la tesis de Fernando Nieto, claro, que necesariamente ese aumento de precios se descontará, ¿no? Y cada vez que se descuente va a significar volatilidad, porque no tenemos certeza de ese crecimiento de productividad que ritmo se producirá, ¿no? Al igual que otro tipo de variables. Entonces, por eso esa volatilidad yo creo que mantendrá. Pero sí, va a haber un disparate y en el momento en el que llega el precio de equilibrio. Y a partir de ahí seguirá creciendo ese ritmo de la productividad. Entonces, Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En el momento en el que ocupe su mercado objetivo, que es esta parte de reserva de valor, mejor que sus competidores, en el momento que se asiente ahí, pues irá creciendo a un ritmo constante, aunque tenga cierta volatilidad, pero irá creciendo a un ritmo constante según vaya creciendo la productividad, ¿no? Pero al margen yo creo que la volatilidad es que tampoco, es que es buena, vamos, yo, esto de percibir la volatilidad como algo negativo, pues bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Pues Adolfo, no sé si quieres decir algo más, o Álvaro, no sé si quieres decir algo más. Os doy vuestro minuto para spamear a la audiencia. Yo, si me permitís, voy a repetir lo que he dicho antes sobre la astronómica cantidad de energía dedicada a la política. Yo creo que toda esa energía tendría que ser volcada en hacer conjeturas de este estilo, es decir, en análisis de verdad, ¿no? No el análisis absurdo y ridículo que con frecuencia se escucha en la prensa mainstream e incluso en la calle, ¿no? Tenemos la desgracia, ¿verdad?, de vez en cuando encontrarnos a alguien que dice, oye, qué mal está todo con el PSOE, o qué mal está todo con el PP, o qué mal está todo con tal. Esto es ridículo, es una conversación absurda y destinada a perder el tiempo de la gente. Lo que necesitamos es conjeturar sobre hacia dónde van las cosas de verdad, ¿no? El medio y largo plazo y los cambios de calado. Es ahí donde debemos destinar nuestras energías, en mi opinión, y si de algo sirve este podcast, pues bienvenido sea. Yo un poco en la misma línea, ¿no? Que cada uno hagamos lo que esté en nuestra mano, que tampoco se trata aquí de que cada uno cambie por sí mismo todo el mundo entero, sino que cada uno, pues en la parcela de conocimiento que esté especializado, o entre sus amigos, entre sus familiares, en sus empresas, en sus puestos de trabajo, pues pueda pensar y pueda compartir este conocimiento con otros y pueda pensar en eso que puede añadir y que puede dar valor, ¿no? Porque realmente yo creo que es algo que va a afectar a muchas parcelas y que como no se pongan a pensar ingenieros, arquitectos, militares, estudiosos de la geopolítica, políticos, economistas, informáticos, pues de todos los sectores, sociólogos, en esto, pues va a ser problemático, ¿no? Y cuanto antes se pongan a pensar, pues más pacífica será la transición, con menos problemas y mejor para todo. Pues Álvaro, Adolfo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y os enviaré convocatoria oficial para la siguiente charla filosófica dentro de muy poco. Perfecto, Carlos, muchas gracias por invitarnos. Un placer hablar con los dos. Es una maravilla poder compartir todas estas cosas. Gracias. Muy A mí me bien. parece una locura, ¿eh? O sea, a mí me decís que hace un año voy a estar aquí hablando con Adolfo y yo, vamos. Pues yo estoy encantado de poder pegar la hebra sobre nuestros temas favoritos, así que un placer. Un placer. Genial. Venga, un abrazo. Gracias. Y como siempre, recuerden que todo lo que han visto ha sido producto de su imaginación. No le den más vueltas. No tiene sentido. Buenas noches.
Muchas gracias si has llegado hasta este punto del episodio. Si quieres, puedes compartirlo, comentar o darle a me gusta. A mí me ayuda y motiva mucho cualquier tipo de difusión. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. ¡Hasta la próxima!